Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada en la cual vamos a presentar la norma UNE de medición de CO2 en continuo y sobre todo hablar del impacto que tiene o que puede llegar a tener esta normativa sobre la salud de las personas. En primer lugar, agradecer a todos los que os habéis acercado presencialmente a acompañarnos. Por lo que me comentan, es un día un poquito complicado porque el tema de transportes en Madrid, con alguna de las ferias que están organizando, está canibalizando los taxis y el transporte privado. Pero muchas gracias a los que estáis aquí con nosotros, que luego además vamos a poder compartir un pequeño espacio de networking con los ponentes para poder hablar de aquellas cosas que nos hayan quedado dudas durante la ponencia. Hoy vamos a hablar de CO2, vamos a hablar de normativa y vamos a hablar de cómo desde las instituciones, cómo desde la universidad, desde el mundo académico, desde el mundo investigador, desde los profesionales y desde los colegios profesionales, se puede trabajar en beneficio de la salud. Ayer, en el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, dábamos el pistoletazo de salida a nuestros actos del 75 aniversario y uno de los temas que se trató de una forma muy transversal es cómo ha evolucionado el trabajo y lo que se espera de los ingenieros en estos años, donde pasábamos por una primera etapa en la cual lo que se esperaba de un ingeniero es que montara las infraestructuras y montara las fábricas para desarrollar todos los sectores industriales que hemos tenido en nuestro país, pero que hoy en día el papel de un ingeniero es un papel completamente diferente, es un papel que está muy ligado al mundo de la tecnología, pero también al mundo de la investigación, y es precisamente en esa confluencia de todo donde ha nacido esta normativa. Una normativa que sale del buen hacer y del empuje del sector privado y de las asociaciones, donde hemos tenido durante la pandemia muchos retos desde la perspectiva de cómo ser capaz de abordar los contagios. Y en ese punto nos pusimos también todos de acuerdo. Y yo recuerdo el proceso de elaboración de la normativa UNE de mascarillas, donde estaban los ministerios, donde estaba el sector textil, donde estábamos ingenieros, donde estaban médicos, donde estaba el sector sanitario, y de una forma muy rápida se pudo disponer en el mercado de una normativa que sirviera de referencia, porque todo el mundo quería ayudar, todo el mundo quería fabricar mascarillas para protegernos de ese contagio vía aérea. Recuerdo además los primeros vídeos que se hacían donde al final todo el foco se ponía en la limpieza de manos, en el tema de la superficie, y ya algunas voces empezaron a decir, espera un segundo, que esto no va por ahí. O sea, que eso está muy bien mantener buenos hábitos de higiene, pero este tipo de enfermedades van por otro lado, y las mascarillas ayudaron mucho. Y entonces dijimos, tenemos que ir un paso más adelante, porque lo que tenemos que ver al final es esa calidad de ese aire que respiramos. Y de nuevo se juntó con el impulso inicial de Aireamos, que recuerdo como José Manuel Felici, perdona, y Patricia Ripoll se acercaron a nosotros y dijeron, este es un tema que nos interesa, y desde los colegios nos juntamos, dijimos, tenemos que trabajar en desarrollar, porque es un tema que afecta a la salud de las personas y en un tema en el cual los ingenieros estamos muy metidos. Entonces, pues desde el Colegio de Valencia, desde el Colegio de Madrid, el Colegio de Cataluña, compañeros de toda España, dijimos, vamos a impulsar. Y se hizo un trabajo honesto, un trabajo altruista, y un trabajo en el cual todos queríamos apostar por poner delante de la sociedad de la forma más rápida posible un marco que sirviera de referencia para ver realmente cómo podemos medir esa calidad del aire que respiramos, cómo podemos utilizar el CO2 como indicador rápido y fiable precisamente de esa calidad del aire, y cómo podemos utilizarlo esto para mejorar la salud de un poquito del colectivo. Eh, y ahora lo que nos toca es empezar a aplicarlo. Entonces, precisamente para hablar de la norma, para hablar de su impacto sobre la salud y para hablar de cómo empezar a aplicarlo, tenemos hoy con nosotros a una representación de todas las personas, todas las entidades que han estado con nosotros en el desarrollo de la norma. Nos hubiera gustado a todos que hubiera salido muchísimo más rápido. Empezamos con muchas prisas, pero bueno, luego al final todo esto lleva su tiempo de maduración. Pero también destacaría de todo el proceso la generosidad por una parte de todos los implicados, y luego la capacidad que hemos tenido entre todos de ser capaces de llegar a acuerdos. Eh,
sin más, cedo la palabra a Patricia de Aireamos, que ha sido una de las grandes impulsoras, promotoras y facilitadoras de que todo llegara a buen fin. Y bueno, dar las gracias a Samuel, dar las gracias a Rafa por parte de UNE, dar las gracias a Miguel Ángel y dar las gracias a Margarita por querer estar con nosotros hoy aquí en este colegio para hablar de cómo el mundo de la investigación y el mundo de la ingeniería pueden trabajar mano a mano para tener un impacto positivo en la salud de las personas. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, César. Me gustaría, en primer lugar, agradecer, y te lo hago a ti en persona, César, al colegio por acogernos una vez más y hacernos sentir, sobre todo, como en casa. Es un honor y un placer darles a todos la bienvenida a este evento tan significativo. Hoy no solo celebramos el lanzamiento de una nueva norma, sino que también celebramos el espíritu de innovación, el compromiso con la salud pública y la visión compartida de un futuro más seguro y saludable para todos. Nos hemos reunido aquí gracias, como decía César, a un esfuerzo colectivo extraordinario, altruista y que realmente nos ha demostrado que cuando queremos hacer algo, lo podemos hacer. Ha sido gracias a un equipo multidisciplinar que ha trabajado de manera incansable durante 2 años. A través de la colaboración, la ciencia y la determinación, hemos llegado a un punto de inflexión en nuestra lucha contra los riesgos invisibles, y son riesgos que amenazan a nuestra salud. Hemos aprendido que la prevención es nuestra aliada más poderosa. La norma que presentamos hoy aquí es un testimonio de lo que podemos lograr. Ese estándar es el resultado de más de 250 horas de trabajo, la colaboración de más de 50 miembros y la visión unificada de 4 grupos distintos de trabajo que tenían un único objetivo, y era conseguir que esta norma viera la luz. Y como decía César, ojalá hubiera sido más rápido, pero lo hemos conseguido. Ahora, cada paso que damos hacia la monitorización continua de CO2 en nuestros espacios compartidos es un espacio de protección tanto para nuestra salud como para la salud colectiva. Quiero agradecer a todas las personas que han dedicado su tiempo a trabajar en esta norma, a hacer realidad Aireamos y a seguir impulsándolo. Y me gustaría mencionar a 2 personas que no han podido estar aquí porque, sobre todo, son grandes profesionales antes de todo y sus compromisos no se lo permitían, pero me gustaría agradecer a Elena Jiménez, que es una de las artífices también de esta norma, y como bien decías, a José Manuel Felici. Sin ellos, no hubiéramos llegado a sacar esta norma, tampoco sin todas las personas que tenemos aquí presentes, que nos van a acompañar en las mesas, y sobre todo a todas las personas que han ido dando impulso a que esta norma fuera una realidad. Agradecer a cada uno de los miembros de los grupos de trabajo, no puedo nombrar a los casi 50 miembros que han formado parte, pero sí que puedo dar las gracias por todas las aportaciones que han ido haciendo, porque cada discusión mantenida ha sido enriquecedora y ha sido para avanzar un paso más en esta norma. Y también gracias por la capacidad de generosidad y de concesiones mutuas para llegar por fin a un consenso. Y sin más, os invito a seguir la jornada, a absorber todo el conocimiento que vayamos a compartir y que os convirtáis en parte activa de este cambio. Necesitamos el compromiso y la acción para convertir la prevención en una realidad tangible. Juntos haremos visible lo invisible, tomaremos decisiones informadas y protegeremos nuestra salud y la de los demás. Bienvenidos a todos. Y sin más, voy a dar la palabra, aunque sea de manera virtual, porque, pues por desgracia, no ha podido acompañarnos porque está un poquito lejos, a José Luis Jiménez. José Luis Jiménez, yo creo que no necesita presentación, pero si todavía hay alguien que no le conoce, que sepa que es catedrático de Química y Ciencias Medioambientales en la Universidad de Colorado, es doctor en Ingeniería por el MIT, profesor, investigador y divulgador mundialmente conocido, experto en química, física de aerosoles atmosféricos, y es un miembro clave de Aireamos. Así que os dejo con su charla, que nos la ha compartido, así que os dejo disfrutar.
Buenos días, soy el profesor José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado y me han pedido hoy que hable sobre la importancia para la salud de medir el CO2 en continuo, como parte de este acto de presentación de la nueva norma 1 de medida de CO2, ¿no? Y bueno, quería empezar agradeciendo a toda la gente liderada por el grupo Aireamos que han participado en esto. Ha participado tanta gente que casi no se ven aquí los logos, ¿no? Y esto ha sido pues, un trabajo muy duro durante varios años, ¿no? Y agradecerles todo ese trabajo. Bueno, pues ¿cómo empieza este lío? Pues vamos a empezar la historia aquí al principio de la pandemia en el 2020, cuando la OMS nos dice que, y todos los estamentos de salud pública, que esto se transmite por gotas, que son unas gotas pesadas que caen al suelo y que le pueden pegar a esta persona y le infectan, pero ahí se acaba la enfermedad. Ya a más de 2 metros estás a salvo, ¿no? Entonces, con respecto, va avanzando la pandemia, vamos viendo que no, que a 2 metros no estás a salvo. Hay muchos casos de superpropagación, por ejemplo, el del coro que estudiamos nosotros, que implican que hay un aerosol, unas partículas flotando en el aire que tienen el virus y que las puedes inhalar, aunque no estés junto a la persona infectada, ¿no? Entonces, básicamente, pero entonces, bueno, hay una cosa que es, si estos aerosoles han llegado aquí, como que no están aquí, ¿de dónde están saliendo? ¿No? Esto es lo que nos dice la OMS, no es lógico. Entonces, en realidad, con el tiempo lo que vamos aprendiendo es que esta es la situación correcta, ¿no? Para llegar a los aerosoles aquí y poder infectar, tienen que estar mucho más concentrados en la región de proximidad entre dos personas cuando están hablando, ¿no? Y por supuesto que en este caso vas a tener mucho más contagio en proximidad, ¿no? Lo que se llamaba el contagio por gotas es en realidad un contagio por aire cuando estás cerca porque el aire está menos diluido, ¿no? Y el contagio por gotas pesadas que caen al suelo no se ha demostrado nunca directamente para ninguna enfermedad en toda la historia de la medicina. Tal vez pase en algún caso, pero no es importante. Es la transmisión por el aire que hay que luchar en proximidad y en el aire compartido en una habitación, sobre todo, ¿no? Y bueno, según va avanzando la pandemia, esto se convierte en la evidencia que es abrumadora, ¿no? Y este artículo que escribimos en el Lancet en el 2021, que tuvo un gran impacto, pues acumula toda la evidencia, pues los casos de superpropagación, transmisión a larga distancia, que la transmisión en exteriores es mucho menor que en interiores y muchas más. Y lo que concluimos ya en 2021 es que a lo mejor puede haber alguna otra forma de contagiarse, pero que realmente es la transmisión por el aire que es dominante, ¿no? Y esto, bueno, pues se aplica para la COVID, pero también se aplica para otras enfermedades como, por ejemplo, el sarampión, la tuberculosis, pero también otras como la gripe, ¿no? Entonces, ¿pero por qué nos dice esto la OMS, ¿no? Y están tan confundidos, ¿no? En salud pública. Bueno, pues escribimos un artículo sobre la historia precisamente por esto, porque nos parecía tan extraño que hubieran dicho esto, ¿no? Y descubrimos que una de las razones es a través de la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, se resume en este gráfico donde muy brevemente en el eje vertical tenemos la proporción de enfermedades que se piensa que van por el aire, ¿no? Y aquí tenemos el tiempo en la historia, ¿no? Entonces, lo que nos damos cuenta, en la mayoría de la historia de la humanidad se ha pensado que la transmisión por el aire es dominante. Hipócrates en Grecia dijo que cuando se transmite una enfermedad y la coge mucha gente a la vez, esto tiene que ser a través del aire porque es lo que tenemos más en común. Y esto, bueno, hay muchos detalles, pero la idea básica se mantiene dominante hasta el final del siglo XIX, donde de repente se demuestra que el cólera, que se pensaba que iba por el aire, resulta que va por el agua. La malaria, mala aria, mal aire en italiano, de repente se dan cuenta que va por los mosquitos. Bueno, de repente cuesta 20 años, eso no os cuento los detalles, ¿no? Pero vamos, hay una acumulación de evidencia y entonces a principios del siglo XX hay un debate, ¿no? ¿Lo del aire todavía sirve para algunas enfermedades o tal vez no, ¿no? Y hay un epidemiólogo norteamericano que dice que no, esto del aire era una superstición y es la transmisión por gotas pesadas que caen al suelo, esto es lo que pasa de verdad y lo del aire no pasa, es una superstición, ¿no? Tiene un gran éxito, esto pues además es muy conveniente, ¿no? Y entonces durante la mitad del siglo XX pues se piensa que por el aire no va ninguna enfermedad, ¿no? Y cuando se funda la CDC se funda explícitamente en esta idea, ¿no? Que por el aire no van enfermedades, ¿no? Entonces con mucho trabajo en el 62 se demuestra que la tuberculosis sí que va por el aire y luego en los años 80 se acepta el sarampión y la varicela, pero con una gran resistencia, ¿no? Que la transmisión por el aire es muy difícil, es algo muy difícil y pasa para muy pocas enfermedades, ¿no? Y realmente no ha sido hasta la pandemia de la COVID en que se ha juntado
mucha fuerza de la comunidad científica y nos hemos dado cuenta que esto es totalmente erróneo, ¿no? Y que hay muchas enfermedades que van por el aire, como por ejemplo la COVID o la gripe en buena parte, ¿no? Entonces, pues una de las piezas de la evidencia que usamos y que también es muy práctico es este modelo de transmisión, ¿no? Entonces aquí tenemos la tasa de ataque. Cuando hay mucha gente en un sitio y hay un caso de superpropagación, ¿cuánta gente se contagia? ¿El 100%, el 40%, lo que sea, ¿no? Es este eje. Y esto es la contribución que hicimos en nuestro grupo, es mostrar que todo lo que influye en el riesgo se puede poner en un solo número, ¿no? Entonces, si tienes menos ventilación, si tienes menos filtración, si pasas más tiempo, si gritas más, si usas menos mascarillas, todo esto aumenta el riesgo de una forma que se puede cuantificar, ¿no? Entonces, cada uno de estos eventos, cada uno de los puntos, es uno de los famosos casos de superpropagación, ¿no? Por ejemplo, el coro de Estados Unidos que estudiamos nosotros está aquí, otro coro en Berlín, muy similar, el famoso restaurante de China, y todos los habéis visto muchas veces, ¿no? Y esta línea es el modelo matemático, ¿no? Que nos muestra que entendemos cómo se transmite la enfermedad, ¿no? En una buena aproximación, ¿no? Entonces, como decía Kant, no hay nada más práctico que una buena teoría. Porque entonces, si decimos, bueno, estamos en una clase, en una oficina y se pueden contagiar el 40%, pues si aumentamos la filtración o la ventilación o lo que sea, pues 5 veces, pues entonces ya no va la transmisión a cero, pero va a mucho menos, ¿no? Entonces ya podemos hacer una serie de capas de protección dependiendo del nivel de riesgo que tengamos y de la situación de las enfermedades en ese momento para reducir la transmisión. Entonces, ahí es donde entra el CO2, ¿no? Lo que nos gustaría es medir el virus en el aire, pero eso no se puede hacer de forma práctica y asequible, ¿no? Entonces, de las cosas que podemos medir, el CO2 se puede medir muy bien y muy barato, ¿no? Y entonces, ¿qué nos indica? Bueno, pues el virus flota por el aire y se acumula y se dispersa con las corrientes de aire, y el CO2 sale de las personas igual que el virus y se dispersa por el aire de la misma manera, ¿no? Siguiendo la turbulencia del aire, ¿no? Entonces, es una forma barata, imperfecta, pero barata y muy útil de medir la concentración de aire exhalado y el posible virus, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es uno de los usos de CO2 para medir cuánta ventilación hay relativa al aire exhalado, ¿no? Pero hay más cosas. También se había demostrado ya antes de la pandemia que hay un deterioro cognitivo. En aire, donde se acumula el CO2, por el CO2 y otras sustancias, que el CO2 también es un indicador, vemos que hay un deterioro cognitivo. Esto es una medida por ejemplo, uso de información en este caso, y cuanto más alto, mejor, ¿no? Entonces vemos que va aumentando el CO2 de 500 a 1000 a 1500, pues los participantes en este estudio cada vez lo hacen peor, ¿no? Entonces, bueno, pasamos mucho tiempo en lugares de trabajo o en clases estudiando lo que sea. Lo último que queremos es estar en una situación donde tenemos un deterioro cognitivo, porque no estamos aprendiendo, no estamos trabajando bien, ¿no? Y volviendo a las enfermedades, pues hay otra cosa que ha salido hace poco del mejor grupo del mundo, de Bristol, que está midiendo la supervivencia del virus en el aire, ¿no? Y entonces lo que ven, la línea negra es la supervivencia en una escala logarítmica, esto quiere decir al bajar baja muy deprisa, en función del tiempo, cuando el virus está con bajo CO2. Entonces, con bajo CO2 el virus pierde infectividad bastante deprisa, ¿no? Pero cuando el CO2 es más alto, pues resulta que retiene la infectividad mucho más tiempo y puede infectar mucho más, ¿no? Entonces el CO2 no solo nos indica que ahí se está acumulando el aire exhalado, sino que al virus que se está acumulando le permite sobrevivir y le permite infectar, ¿no? Entonces es una doble razón. Entonces, digamos, ya no es el CO2 lineal, sino es el CO2 al cuadrado el que influye en la transmisión de enfermedades, y es muy importante reducirlo, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, bueno, 3000 partes por millón, eso es muy alto, tal. Bueno, no. Tengo muchos posts en Twitter donde he ido midiendo. Esto es un autobús aquí en Denver, pero he medido en España, en muchos sitios, y muchas veces ves números más altos en clases, en lugares de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la última idea, pues en 1915 hay una epidemia de tuberculosis en Estados Unidos, y en Nueva York deciden hacer las clases al aire libre en invierno. Entonces, si habéis estado en Nueva York en invierno, sabéis lo duro que tenía que haber sido esto, ¿no? Pero es efectivo para reducir la transmisión de tuberculosis, ¿no? Entonces, gracias a la ciencia, gracias a los avances, pues no tenemos que hacer esto, ¿no? Lo tenemos mucho más fácil. Podemos poner un medidor de CO2 y esto nos permite hacer las clases con mucha mayor seguridad y a la vez pues no tener el frío que tenían entonces, ¿no?
Y bueno, pues nada, terminar, pues otra vez agradecer que me hayáis invitado a presentar hoy y otra vez el trabajo de todo el mundo que ha contribuido a esta norma. Gracias. José Luis, siempre yendo un paso más, iluminándonos y explicando. Y vamos a dar paso ahora a la rueda de prensa que hemos denominado así, pero antes me gustaría dejaros un pequeño vídeo que recoge un poco todo el trabajo hecho durante estos 2 años. ¿Alguna vez has pensado sobre la calidad del aire que respiras en interiores? Esta es una historia de innovación y compromiso con la salud pública. Aireamos se comprometió con ello. Una historia de innovación y salud para todos. Aireamos nace de la fusión del compromiso, la ciencia, la voluntad y una visión compartida. La prevención en salud. Impulsamos lo que hoy es una realidad. Trabajamos en equipo. 4 grupos. Más de 50 personas. Más de 250 horas de trabajo. Es vital medir los niveles de CO2 en interiores, especialmente en el contexto de una pandemia. La calidad del aire interior es una prioridad. Medimos para prevenir, dando un paso adelante en la lucha contra los contagios invisibles. Hemos estado unidos por un objetivo, asegurar una buena calidad del aire interior, pero sobre todo, empoderar a los ciudadanos. La introducción de la norma UNE es un logro histórico. Establece el punto de referencia para espacios interiores más seguros y saludables, asegurando que el aire que respiramos sea propicio para nuestro bienestar. La aplicabilidad y los beneficios de esta norma son de gran alcance, trascendiendo fronteras. Una norma de gran ayuda en la prevención de enfermedades y mejora el bienestar general. El vínculo entre la calidad del aire y la salud puede no ser visible, pero el impacto es real. Estamos a la vanguardia de esta revolución protegiendo la salud y mejorando vidas ahora. Es tu turno de unirte al cambio. Se trata de cuidar nuestros espacios compartidos. No es solo un viaje. Es un paso colectivo hacia un futuro lleno de salud. En este vídeo damos paso a las pequeñas intervenciones en formato rueda de prensa que vamos a tener, y para eso me gustaría invitar a que suba con nosotros a Margarita del Val. Margarita también es una persona que yo creo que no necesita presentación, pero es una doctora en Ciencias Químicas en la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Es química, viróloga e inmunóloga e investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Bienvenida. Muchas gracias. Samuel Domínguez es doctor en Arquitectura, subdirector de la ETS de la Arquitectura de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, perdón, y miembro de Aireamos y Ventilando. Tenemos también con nosotros a Miguel Ángel Campano, profesor titular de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, doctor arquitecto, profesor en acondicionamiento e instalaciones en arquitectura, miembro de Ventilando, de Aireamos y también miembro de COVID Warriors. Y finalmente, Rafael Postigo, que es miembro responsable del comité de trabajo de UNE. No te sientes porque ya te voy a dar la palabra para que empieces directamente y así ya vamos pasando. Y muchas gracias. Bueno, hasta ahora hemos visto que tenemos el conocimiento muy bien explicado por José Luis y por las primeras intervenciones tanto de César como de Patricia, que obviamente agradecemos la invitación de promover la utilización de las normas en este día de la presentación de esta norma 171-380 de medición de CO2, gracias a Aireamos, gracias al Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales. Yo me siento en casa porque también soy colegiado de este colegio, del COIM. Gracias también al COIM por prestar la sede para celebrar esta jornada. Y como decía, pues eso, tenemos el conocimiento, el sector tiene el conocimiento, los expertos saben cómo mejorar la situación para prevenir pues, el contagio, para mejorar la calidad del aire en interiores,
bueno, como se ha visto, pues también para la mejora cognitiva y, bueno, también incluso para las empresas, pues para mejorar su, digamos, productividad, ¿no? Entonces, pues ese conocimiento hay que aplicarlo y Aireamos lo tiene claro y, bueno, pues se pone en marcha con diferentes acciones y llama a la puerta de la normalización. La puerta de la normalización, en nuestro caso, es la puerta de UNE, que es la Asociación Española de Normalización. Y de lo que se trata es el desarrollar una norma que pueda servir para las diferentes partes interesadas del sector, tanto de la sanidad como de la ventilación, bueno, pues los diseñadores, etcétera. Pues eso, para el desarrollo de una norma. ¿Y qué es una norma? Tradicionalmente, pues ahí tenéis la definición de una norma. Pone especificaciones, eso es un documento de aplicación voluntaria que contiene especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. Es el fruto del consenso entre todas las partes interesadas en la actividad objeto de la misma y deben ser aprobadas por un organismo de normalización reconocido. Pues tenemos todos los ingredientes para hacer una norma. Tenemos el conocimiento técnico que aportan los expertos que han participado en el grupo de trabajo que ha elaborado la norma. Pues lo ha dicho también en remoto José Luis, pues veis ahí todas las partes interesadas que han participado. Tenemos el consenso, también lo ha mencionado César y lo ha mencionado Patricia. Las bondades de las normas es, digamos, una de las bases digamos, de los beneficios es que están basadas en el consenso de todos los expertos, buscando el interés común, mutuo. Y bueno, pues intentando integrar todo el conocimiento de maneras que sea beneficioso tanto las participantes en la elaboración del documento como en la sociedad general, que al final se va a beneficiar de su aplicación. Y luego también es importante que esté acogido que estén acogidos en una organización de reconocido prestigio. En nuestro caso, pues en UNE, ¿no? UNE es una asociación privada sin ánimo de lucro y tiene un carácter multisectorial. Ahí veis unos cuantos miembros de la asociación. En realidad somos una asociación de asociaciones que representan a todos los sectores, tanto del sector servicios como sector industrial, del sector del conocimiento, universidades, etcétera. Y bueno, entre nuestros miembros, pues hay bastante representación, como decía, de todos los sectores y sobre todo una gran base de conocimiento, ¿no? Bueno, pues a esta casa es donde llama Aireamos para promover el desarrollo de una norma. Y bueno, pues lo que hacemos es activar el proceso de la normalización, que es tan importante digamos, el contenido de la norma como cómo se hace. Aquí se ha hablado que se ha desarrollado que se podía haber hecho más deprisa, etcétera, pero por experiencia propia, para la media del desarrollo de una norma, digamos que yo creo que solo bate el récord otra de las especificaciones o documentos normativos que se han hablado aquí, por la urgencia misma de la pandemia, que es el desarrollo de las especificaciones técnicas de las mascarillas, ¿no? Pero justamente esta norma, gracias al impulso de sus integrantes, de conocimiento, de la capacidad de llegar a consensos y acuerdos, pues se ha desarrollado en relativamente corto plazo. Pero aparte de las discusiones o de las reuniones del grupo de trabajo, pues tiene que ser un proceso garantista. Y bueno, pues veis ahí que hay diferentes etapas. Solo una pequeña parte de esas etapas son las reuniones del grupo de trabajo, de los grupos de trabajo que ha habido, ¿vale? En realidad, de hecho, el trabajo técnico ha durado 1 año y la norma se ha publicado en 2 años. ¿Por qué? Porque hay que seguir una serie de trámites para que todo el mundo tenga la capacidad de opinar, tanto los que han participado en el grupo de trabajo como incluso la gente que está en la calle. Hay que, digamos, avisar de la creación de un proyecto de norma, que no solo es a nivel nacional, sino que nosotros tenemos el compromiso de anunciarlo a nivel europeo por si acaso se están desarrollando normas europeas
que versen sobre lo mismo y en ese caso pues de intentar aunar conocimiento a nivel europeo y que luego cale en todos los países de Europa. Pero bueno, también dar conocimiento en general en España de que se están haciendo esos trabajos. Y como decía, dándole la capacidad incluso al público en general, a través de la publicación en el BOE de una resolución que se hace de forma mensual de todos los proyectos de norma que pasan a información pública. Ese periodo de información pública es un periodo en el que, como decía, la sociedad puede acceder al documento que se quiere aprobar como norma UNE y tiene la capacidad de hacer comentarios. ¿Vale? Y bueno, pues eso digamos que es lo que ha lastrado un poco, por decirlo de alguna manera, la rapidez de la publicación de la norma. Pero como digo, es una norma que se ha gestionado con la ayuda de todos bastante rápido. Luego también lo que se garantiza dentro del marco de la normalización es, digamos, que sea armónico con comités de normalización ya existentes. Efectivamente, el conocimiento que proporciona Aireamos también tiene complemento en otras normas ya publicadas digamos, en el mundo de la normalización. No me sale la palabra exactamente ahora, pero me sale framework. No quería utilizar el anglicismo, pero en el framework de la normalización. Como veis ahí, pues ya tanto hay unos comités de normalización que tienen, digamos, implicación y relación digamos, con el cometido del grupo de trabajo que finalmente desarrolló la norma, como existen normas existentes que también pueden servir de referencia, digamos, para la aplicabilidad de la norma que finalmente hemos publicado. Pues bueno, los comités de calidad ambiental en interiores, de climatización, que no solo es climatización, bueno, climatización, una de las partes de la climatización es la salubridad del aire, que también es pues la ventilación, ¿no? Luego de temas de aire, sobre todo de muestreo de aire. Y luego, pues una parte importante es que necesitamos medir, pues también pues para normas que existen para detectores de gas para ser utilizados en aplicaciones domésticas en el hogar. Como decía al principio, nos llega la propuesta de Aireamos, la intentamos encajar dentro de nuestro marco de normalización y finalmente se decide bueno, que se cree un grupo de trabajo dentro del Comité de Calidad Ambiental en Interiores, dentro de un subcomité que es el de análisis, valoración y auditorías, y pues finalmente el grupo de trabajo, ¿no? Y bueno, pues también teniendo conocimiento de, digamos, que ya existían trabajos previos relacionados con esto, pero complementarios. Vale. Luego también, pues nada, decir o digamos, resaltar otra vez que esto es fruto del consenso. Otra de nuestras, digamos, obligaciones es que participen en el desarrollo de normas todas las partes interesadas de la cadena de valor que pueda tener relación con la norma. En este caso ya venía, digamos, nos proporcionaba Aireamos, digamos, estos actores de la cadena de valor, pero también le tenemos que dar difusión internamente. Y bueno, del fruto de una sesión que tuvimos también de lanzamiento de la norma, pues otras partes interesadas pues pudieron participar también en el desarrollo de la misma. Pues veis ahí, pues tenemos a las administraciones públicas, que siempre es importante tenerlas en cuenta, porque también otra de las cosas que beneficia a la normalización es que puede servir de base referencial para las administraciones públicas para desarrollar legislaciones existentes o futuras y complementar lo que ya existe y, de hecho, digamos, un punto base de la norma en ciertos aspectos, pues tiene que ver, obviamente, con la legislación que es de obligado cumplimiento, ¿no? Luego también tenemos a las universidades, a plataformas ciudadanas, universidades, pues la Universidad de Sevilla, de Zaragoza, de Castilla-La Mancha, no me quiero dejar a nadie, plataformas ciudadanas, Aireamos, los colegios profesionales, esto ha introducido a todos los que han colaborado.
Luego, importante, fabricantes de detectores de gases y sistemas inmióticos, que también han tenido gran relevancia en el impulso de esta norma, y porque, como veremos aparte, pues bueno, la norma cubre muchos aspectos, entre ellos, digamos, la calidad o los requisitos que tienen que cumplir estos sistemas. Luego, fabricantes de equipos de ventilación y climatización. Esto, bueno, pues participó en nuestro caso AFEC, que es la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, que también son miembros de UNE. Instaladores, pues diferentes organismos como CONAIF. Empresas de consultoría y estudio de calidad de aire interior. Bueno, pues FEDECAI, que es la Federación de Empresas relacionadas con la calidad ambiental interior, y que también es miembro de UNE, participó digamos, en el grupo de trabajo, aunque, bueno, también esto a través del proceso de la publicación de la norma también en su final aprobación. Y nada, y finalmente, pues diseñadores y gestores de instalaciones, y algo importante también, pues para el mundo digamos, del trabajador, pues sindicatos. Y bueno, pues como decía al principio, en realidad pues fue un trabajo de junio de 2022 a julio de 2023, digamos, la parte de elaborar el documento. Luego, pues todas estas acciones complementarias que le dan robustez al sistema y transparencia, pues al final pues se ha retrasado un poco. Pero finalmente tenemos el documento que publicamos la semana pasada. Y el documento que pues, los compañeros de la mesa pues, os explicarán con más detalle, pues tiene 5 partes básicas. Pues la primera es cómo instalamos un sistema fiable de medición de CO2 que nos dé, digamos, resultados significativos y que, bueno, pues que tenga unos requisitos mínimos para que para que sea beneficioso. Luego, los requisitos generales de los medidores. Tú puedes implantar pues muchos puntos de medición, etcétera, tener en cuenta la idiosincrasia del edificio, los usos, etcétera, pero si el aparato no mide bien, pues no. Por otra parte, pues también los medidores se ha tenido en cuenta que sean accesibles, que cumplan unos requisitos mínimos de calidad, pero que también sean fácilmente adquiribles, etcétera. Luego, importante, la gestión de los datos que nos dan estos medidores y bueno, cómo se utiliza esa información y qué difusión se le da para conocimiento del público en general. Luego, los umbrales mínimos que nos van a dar, digamos, una situación de la calidad de aire y digamos, un conocimiento para la toma de decisiones sobre cómo actuar con esa calidad de aire. Y finalmente, cómo se verifica que esto está bien, ¿vale? Y yo creo que por mi parte no tengo nada más que hablar. Yo creo que ahora, pues eso, daros las gracias y dar paso a los compañeros que realmente son los que tienen el conocimiento técnico y que van a profundizar tanto, digamos, en la situación que existe de la calidad ambiental en interiores en diferentes estadios y bueno, pues todo lo que hay técnicamente detrás de esta norma. Muchas gracias. Sabemos perfectamente, ¿no?, que la medición en continuo de CO2 no es una herramienta técnica, sino que es un medio muy poderoso para empoderar. Por eso me gustaría darle la voz a Miguel Ángel Campano para que nos haga su breve introducción, que luego en la mesa redonda ya iremos a más detalle, pero me gustaría que dejaras estos titulares. Sí. Lo primero a decir es que es una herramienta poderosísima que siempre hemos tenido y que ya se aplicaba a nivel normativo. No es algo que la norma venga a imponer o a sugerir como un descubrimiento técnico importantísimo. Siempre ha existido. La normativa vigente ya nos permitía utilizar el método de medición de CO2 como una forma indirecta de controlar la ventilación. ¿Cuál era el problema? Que eso se quedaba dentro del sistema. Y lo que viene a darnos la norma como gran ventaja es transmitir ese conocimiento, esa información al usuario y que el usuario pueda tomar decisiones sobre la calidad del aire de ese espacio. Oye, yo voy a ir a este espacio, me interesa, igual que si hace frío o hace calor, saber su calidad del aire. ¿Me aporta un valor añadido a la hora de ir a un establecimiento o a un espacio según su posibilidad a la hora de mejorarme
la salud o de evitar problemas de salud, quiero eso, pues eso es el gran valor de esta norma. Tiene otros más, pero es el empoderamiento del ciudadano, el dar la capacidad de decisión a quien la tiene que tener, que es el usuario que va a utilizar ese espacio. Y a partir de ahí, a los gestores y las personas que explotan esos establecimientos, que puedan dar ese servicio, que también se hacía en el pasado. Esta norma también normaliza ese aspecto. Cada cual no mide según quiera, sino que hay un protocolo que si uno se quiere adherir a él, se puede desarrollar y así tenemos una estandarización que es tan importante en este marco que hablaba Rafael. Muchas gracias. Bueno, si sigues un poco la línea, ¿no?, que nos ha abierto Miguel Ángel, creo que tu No, parte- para mí la parte más importante, aparte de poner en valor cuestiones que se estaban realizando ya anteriormente y sobre todo de alguna forma premiar a los que los estaban haciendo bien, Mm, para mí es crear ese marco, el framework, como tú contabas, de comparación. Si lo hablamos en términos coloquiales, ¿cuántas veces vamos a buscar un restaurante y todos tienen 4,5 puntos? Y realmente no son comparables, ¿no? Un restaurante estrella Michelin con la hamburguesería del barrio, cada uno en su categoría, serán estupendos, pero no puedo comparar. Bueno, pues ahora yo voy a poder comparar. O sea, que cuando alguien me diga su calidad es buena, yo ya voy a saber cómo es de buena respecto a otros que están en las mismas situaciones. Entonces, para mí es fundamental haber establecido un proceso de normalización de cómo se mide, cómo se expresa esa información, cómo se traduce al usuario esa información, de manera que ayer charlando sobre este tema decíamos, no, para mí es una norma especialmente técnica como otras, es una norma que lo que hace es hacer accesible la información técnica al usuario. Yo creo que esa es una de sus grandes virtudes. Y poner la calidad del aire como un valor de marca, como un valor de mercado, que yo estoy convencido de que la sociedad lo va a reconocer y los usuarios lo vamos a reconocer. Y será otro criterio más a la hora de tomar decisiones. Igual que vinaré las puntuaciones en Google sobre si este restaurante es mejor que otro, diré, oye, ¿y cómo tiene hoy la calidad? Entonces deciré, oye, pues mejor me voy al asador A o al asador B porque me cuidan más, ¿no? Habrá momentos que me preocupen menos y voy a comer en la terraza, no me preocupa, pero temporadas como la que estamos viviendo, de que hemos vivido otra nueva emergencia epidemiológica con todas las enfermedades de transmisión por aire, pues voy a poder decidirlo. Y yo estoy convencido de que los gestores, tanto públicos como privados, lo van a empezar a poner en valor y va a ser una herramienta tremenda de benchmarking y de feedback que vamos a tener. Bueno, y adelantándome un poco a lo que luego hablaremos, introducir un procedimiento de seguimiento y un procedimiento de control en el tiempo es fundamental. Lamentablemente hemos vivido muchas experiencias de sistemas, edificios, entidades que han querido hacerlo bien, han desarrollado sistemas, los han implementado estupendamente y han pasado a vivir el sueño de los justos. No solo se quedaba la información dentro del sistema, a veces ni siquiera se encendían. Pasaban las primeras inspecciones y allí quedaban, bueno, yo tengo ya los papeles, puedo empezar a funcionar. Esto es voluntario, o sea, yo voy a poder demostrar si soy bueno o malo voluntariamente, pero una vez que yo asuma ese compromiso, lo voy a tener que mantener. Y cuando yo ponga una pegatina o ponga mis medidores y mis paneles de información, voy a tener la certeza de que eso es cierto, de que eso está pasando. Y yo creo que es un mecanismo que va a generar unas sinergias y la gente se va a preocupar por el mantenimiento, nos vamos a preocupar de una serie de cuestiones que hasta ahora las poníamos de lado. O sea, que la norma sobre todo pone en valor muchas cuestiones y las hace rentables. Las hace rentables mercantilmente y las hace rentables desde el punto de vista social. Por lo cual, en ese sentido, esa es la alegría de haber podido trabajar en ella. Muchas gracias. Bueno, y para acabar, ¿no?, un poco, Margarita, que nos comentaras, ¿no?, los beneficios que puede haber para la sociedad y sobre todo en esta época, como bien nos avanzaba Samuel, de virus respiratorios que tenemos, de infecciones. Pues bueno, un poco que nos des tu punto de vista. Bueno, pues un poco ponernos en perspectiva. Ahora tenemos el coronavirus, ahora tenemos las secuelas, la COVID persistente, pero la pandemia ha acabado. Entonces uno diría, bueno, pues si la pandemia ha acabado, ¿qué hacemos ahora sacando esto de medir CO2? Bueno, pues lo ha adelantado bastante bien José Luis Jiménez. Hay muchos virus que afectan al aparato respiratorio y que se transmiten por aerosoles. Esto lo hemos reaprendido, se ha reforzado ese aprendizaje muchísimo durante la pandemia y de ello tenemos ahora que vivir. Incluso agentes infecciosos que parece que afectan a la piel, pero que pasan antes por la respiración. Ha mencionado el sarampión y la varicela. La varicela, por ejemplo, es uno de los que dejan secuelas, ¿no? El zóster. Bueno, pues el punto es,
ya no es solo el coronavirus, cuanto menos nos infectemos mejor, no tenemos que vivir en un mundo estéril. Las infecciones son complejas, todas las que afectan a las vías respiratorias se acaban transmitiendo a través de las secreciones de las vías respiratorias, bien sean las muy visibles, las gotitas cuando toses o simplemente los aerosoles pequeños, las microgotículas cuando respiramos. Entonces, ese conocimiento que está ahí, es importante que nos demos cuenta de que afecta esa transmisión por el aire, afecta de distinta manera a distintas personas. Es importante darnos cuenta de las desigualdades que hay. Hay personas mucho más vulnerables o incluso yo mismo puedo ser más vulnerable dentro de unos años cuando tengo una enfermedad o un tratamiento que me debilite mi sistema inmunitario. Y además es importante saber que bajar la cantidad de virus al que nos exponemos es muy importante. ¿Por qué? Porque dices, bueno, si en cualquier caso yo me voy a infectar, ¿qué más me da? Bueno, no me da igual. Mi sistema inmunitario podrá luchar mucho mejor contra un enemigo poco numeroso, contra una infección con una pequeña cantidad de agente infeccioso, que frente a una infección masiva. Entonces, la medida del CO2 en continuo me permite a mí estimar cuánto de respirado está el aire por otras personas, que algunas no tendrán síntomas y no sabrán ni siquiera ellas que están contagiadas. Otras lo sabrán, pero a lo mejor yo no las conozco. Yo no sé lo vulnerable que estoy en ese momento. Yo no sé si esta tienda en la que he entrado está muy abarrotada, medio abarrotada o poco abarrotada. Entonces, con todo eso yo como ciudadana puedo decidir personalmente estimar, sin tener que saber ni de virus, ni de bacterias, ni de niveles, ni de metros cuadrados o metros cúbicos, yo puedo estimar el riesgo al que me estoy exponiendo e intentar minimizarlo o estar menos tiempo o estar más tiempo. Entonces, para mí es muy importante que se pueda elegir como ciudadano, pero también que se pueda elegir como empresario, sobre todo de pequeñas empresas, ¿no? Porque una gran empresa lo tiene esto más organizado, pero también de grandes empresas, de sitios de trabajo, decidir que mi comercio va a ser muy bueno para los usuarios, para los clientes, ¿no? Entonces, para mí esto es importante, es un primer paso adelante, pero conocer qué es lo que está funcionando te ayuda muchísimo, es el primer paso para saber qué medidas tomas, sobre todo qué medidas tomas personalmente. Y luego entramos en que las instituciones también tienen que ayudar, claro. Exacto. Ojalá recojan el guante que les lanzamos con esta norma y que, como decía Rafael al principio, ¿no? Que sea la base de la legislación futura, ¿no? Y en eso confiamos y sabemos que tienen el ojo puesto en el trabajo realizado. Pues muchas gracias por este breve resumen sobre la norma y me gustaría pues, cerrar el bloque y pasar a la mesa redonda en sí, en la que bueno, intentaremos debatir un poco y para eso bueno, agradecer a Rafael tu explicación y sobre todo agradecer en nombre de Aireamos y de todos los que hemos participado en la norma el habernos abierto las puertas de vuestra casa, el habernos facilitado pues, el trabajo a muchos, porque muchos de los que hemos empezado a hacer esta norma desconocíamos el proceso, cómo era, desconocíamos cómo había que hacerlo y realmente vuestra ayuda ha sido importantísima y nos lo ha hecho muy fácil. O sea que desde aquí, gracias y que esperemos que esto sea el principio de siguientes trabajos que vamos a seguir realizando conjuntamente. Así que agradezco tu presencia. Muchas gracias. Y me gustaría, vamos a hacer un cambio de personas. Sí, gracias. Damos la bienvenida a Salvador Puigdengolas, que es ingeniero industrial y es jefe de servicio y responsable gestor de la Universidad Politécnica de Valencia. Gustaría darle la bienvenida a la mesa redonda. Si alguien tiene en algún momento una pregunta ahora en la mesa redonda, se puede intervenir, si no, al final haremos también un turno de preguntas. Así me gusta que vayáis cogiendo micro. Y bueno, en este primer bloque me gustaría empezar contigo, Miguel Ángel. Hemos hablado mucho, ¿no? de la calidad del aire, como tú bien decías al principio, no es que sea algo nuevo lo que estamos haciendo, pero sí que me gustaría que reflexionáramos un poco y que pudieras, pues, entre todos, o sea, te doy la palabra a ti primero, pero quiero que sea una reflexión conjunta sobre qué percepción tenemos, ¿no? en la evolución que ha tenido la calidad del aire interior en esta última década. José Luis nos lo comentaba, ¿no? Un poco, pero sobre todo desde la parte más técnica, por decirlo de esta manera, ¿qué impacto ha tenido esto y en qué ha supuesto esta urgencia de establecer la norma? Sí,
Realmente venimos de un pasado en el que la calidad del aire ha sido muy denostada. Hablamos del problema que hemos tenido a nivel energético. Con la crisis que hemos tenido sucesivamente con temas de energía, lo que hemos ido haciendo los edificios cada vez son más estancos para ahorrar en procesos de tratamiento térmico para el confort de los ocupantes. Porque claro, nosotros como seres humanos percibimos muy bien el frío y el calor. ¿Qué pasa? Si hacemos edificios estancos, intentamos retener la mayor cantidad de energía posible dentro de nuestros espacios, la temperatura estable, lo que estamos también es en detrimento de la ventilación. Y muchas de las normativas que existían antiguamente no tenían en cuenta eso. Tampoco había un trasfondo sobre enfermedades de transmisión por vía aérea, con lo cual hemos creado la tormenta perfecta. ¿Qué pasa? Poco a poco, ya el marco normativo español, ya en 2007, nos estaba contando cositas, nos hablaba de los niveles de ventilación según el tipo de uso del espacio, empezó a introducir ese apartado. Otra cosa es que se haya llegado a implementar de forma efectiva muchos de los espacios que estamos hoy en día, o que incluso aunque esté implementado, como ya comentaba Samuel, nadie le ha dado nunca jamás al botón de encendido. Hemos pasado los papeles, puedo abrir, tengo licencia de apertura, adiós, muy buena. Hemos generado incubadoras víricas, incubadoras bacterianas, en las cuales entraba una persona y actuaba como bomba de racimo vírica. Caía, explotaba y empezaban a explotar a su alrededor. Una metáfora triste, pero podemos hablar de las aulas docentes como espacio donde hay bombardeos masivos. Igualmente muchos espacios de oficina. Entonces, todo eso ha salido, por desgracia, en relieve, han salido a la superficie de forma dramática durante esta emergencia sanitaria que hemos tenido. Bueno, por desgracia o por suerte. Bueno, vamos a decir que... Yo voy a decir por desgracia. Prefiero tener en cuenta lo que ha pasado. Entonces, con esta puesta en valor, hemos vuelto al punto de, oye, tenemos que ventilar los espacios. Antiguamente se hacía porque los edificios no eran estancos. Ahora hemos vuelto a descubrir el protagonismo que tiene la calidad del aire dentro de la salud y, como comentaba José Luis, dentro de esa posible mejora del rendimiento cognitivo y de la productividad. Pero centrémonos sobre todo en el tema de salud. Si yo me pongo menos veces enfermo, como ya bien ha adelantado Margarita, mi sistema inmune va a estar mejor. Voy a tener menos secuelas en el futuro que me permitan pues, tener una calidad de vida mayor. Y sobre todo también, volvamos también al punto de vista económico. Si el empresario tiene menos bajas laborales, es un empresario que tiene que invertir menos recursos y su empresa va a funcionar mejor. Y a nivel laboral igual, a nivel de estudios. O sea, es beneficioso, hagámoslo. También hay otros motivos que se adelantará Samuel, por ejemplo, el tema de la eficiencia, volvamos con la recuperación, pero eso ya se lo voy a dejar a él en bandeja para que remate. Pues mira, te la he dejado. No, antes de entrar a la eficiencia, yo sí quisiera hacer una pequeña reflexión mirando hacia atrás, ¿no? Porque Miguel Ángel decía que la calidad del aire hemos empezado como a valorarla ahora. Yo como técnico me da mucha pena porque la calidad del aire se valoraba en 50 años antes de Cristo, cuando Vitruvio escribe su tratado de rearquitectura, que habla de cómo el arquitecto, y reivindico a los arquitectos en esta casa también, una pequeña broma, ¿no? Del papel que tienen que jugar en conocer la medicina, conocer la biología, conocer la física, la química, porque los edificios hay que ventilarlos. O sea, tenemos los movimientos higienistas del 18 y del 19, cómo la ventilación o sea, vemos el proyecto de la Cámara de los Comunes en Londres, hecha con sistemas de ventilación natural y sistemas espacio-ventilación, y es un espectáculo de mecánica de fluidos. Y pasa como nos contaba José Luis, de repente teníamos un conocimiento, no teníamos todo claro, no sabíamos si eran las miasmas o qué es lo que era, pero sabíamos que pasaba algo y de repente llega la revolución industrial y empezamos a olvidarnos de todo esto y el siglo XX parece que han venido los señores de Men in Black y nos han flasheado, ¿no? Y hemos perdido aquello. Empezamos a fascinarnos por la tecnología, la energía se convirtió en el único discurso y como hemos hablado otras veces, el frío y el calor lo siento y rápidamente reacciono, pero la mala calidad del aire no la percibo, las enfermedades menos, las percibo a posteriori. En ese sentido es como cuando me tomo una copa y digo, bueno, qué rico está esta copa, ¿no? Dice, el problema vendrá mañana, ¿no? No, pues esto igual, ¿no? Dice, bueno, me meteré aquí. Hay mucha gente, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Dice, bueno, uy, qué curioso, que estoy resfriado. He caminado descalzo. Dice, o tengo gripe, ¿por qué habrá sido, ¿no? Y todo eso lo hemos vivido. Entonces, de repente, pues, este tipo de cuestiones y esta norma, de alguna forma, lo que viene a decir, señores, paremos, reconectemos con lo que ya sabíamos, pero ahora con un valor añadido. Dice, ahora puedo medir. Ahora puedo hacer visible lo que antes era una creencia. Antes me tenía que creer a los tratadistas
Antes me tenía que creer a los gurús que decían, oye, que esto es bueno. Y dice, bueno, supongo que sí. Dice, no, ahora yo puedo medir ya. Ahora ya puedo saber si eso de verdad es bueno o es malo. Sí, y lo que mis sentidos no terminan de entender lo puedo visualizar. Entonces, para mí eso es lo importante. La energía la podemos gestionar, yo entiendo, y Salvador además seguro que nos puede hablar de eso. Dice, claro, ponme a ventilar la UPV, dice, a ver eso que supone en kilovatios hora al final del mes, ¿no? Porque hablo con los compañeros de infraestructura de muchas empresas, ¿no? Hombre, es que eso, cuando a mí me dice el jefe que tengo que reducir la factura eléctrica, pues para mí es un problema. Y dice, bueno, hay soluciones para ello. Hay soluciones. Y luego, quizás tenemos que hacer las cuentas un poquito más amplias. Dice, oye, no miramos solo los kilovatios hora de consumo, dice, miramos bajas laborales, miramos deterioros, miramos productividad y hagamos una cuenta un poquito más amplia, porque a lo mejor seguro que sí nos salen las cuentas en ese sentido. Y efectivamente, hombre, en este estado tecnológico del siglo XXI, si no somos capaces de hacer sistemas de climatización eficientes, quizá el problema no es la ventilación, el problema es que podemos estar fracasando como técnicos, muchos de ellos. Y en ese sentido me siento responsable porque yo formo a técnicos. Y si eso no está ocurriendo, si los técnicos no están preparados para dar respuesta a esas necesidades sociales, pues tendremos que mirar y decir, oye, pues la formación tendremos que volver a darle esto un toque, porque esto es prioritario, es una necesidad social tan importante como otras, y quizás más. Si el siglo XX, el final del siglo XX fue el siglo de la energía, que este es el de la salud, el del confort. Y yo puntualizo, dice, Miguel Ángel solo quería hablar de la salud porque es de lo que venimos a hablar, pero es que el confort es salud. O sea, el que tu jornada laboral sea más o menos adecuada está influyendo en tu salud a largo plazo. Entonces, todo es un todo que no podemos olvidarlo. Y entonces hay que medir. Exacto, y creo que en la norma hemos conseguido este todo un poco y que se mire de esta manera más holística y no solo tan técnica. Luego me gustaría ir a los umbrales, pero antes me gustaría preguntarte, Salvador, em, ¿qué limitaciones, qué desafíos ves tú, ¿no? O sea, un poco por añadir lo que nos comentaban los compañeros, pero ¿qué desafíos ves tú para esta implementación? O sea, desde un punto de vista pues, muy práctico. Sí, bueno, en primer lugar, agradecer lo que es el desarrollo, lo que ha sido el desarrollo de esta norma. También el trabajo de José Manuel Felici, que hoy no nos puede acompañar aquí, pero hay que reconocer la labor que ha desarrollado, sobre todo de empuje, de arrastre y sobre todo de estar encima de todos y cada uno de nosotros, junto contigo, Patricia, para que todo esto saliese, y también con el anterior ponente. Y con relación a la pregunta que estaba realizando, yo a lo mejor contextualizar un poquito lo que estaban también comentando Miguel Ángel y Samuel. Medir, medimos. Controlar, controlamos. Gestionar, gestionamos. Lo que no habíamos hecho era correlacionar. Correlacionar una serie de parámetros, como era la temperatura, la humedad, con otro valor, que era el dióxido de carbono, ese contaminante que existe en todos los medioambientes laborales o de comunidades universitarias, y sobre todo también correlacionarlo, como bien ha explicado anteriormente José Luis Jiménez, con lo que es el nivel de contagio, la probabilidad de contagio. Esa correlación es lo que nos permite dar nos permite esta norma, y los retos que nos hemos enfrentado desde el grupo 2 era cómo integrábamos, cómo procesábamos, cómo tratábamos lo que eran esos datos, pero fundamentalmente cómo custodiábamos los datos para que esos datos fuesen fiables y fuesen confiables, que nos permitiesen que nadie pudiese alterar lo que eran los datos, para que esos datos nos estén dando lo que es un valor de referencia que nos permita controlar lo que es el medio ambiente, porque como indicaban antes Miguel Ángel y Samuel, lo que era la reglamentación la teníamos. Tenemos el reglamento de instalaciones térmicas en edificios, tenemos los reglamentos de calidad de ambientes interiores, tenemos normativa en relación a lo que es el tema de ambientes interiores. Por ejemplo, en temas de seguridad y salud en el trabajo teníamos la NTP, la 549, que hablaba también de ese contaminante ambiental, que es el dióxido de carbono. Todo eso es lo que hemos tenido que volver a hacer ese coaching, esa reconversión para decir, anda, pues si está ahí, y no es para mañana, es para hoy, y lo tenemos ahí. Y una de las suertes que tenemos ahora mismo es que la tecnología es barata y es integrable. El problema es lo que yo comentaba anteriormente con el grupo 2, que era cómo custodiamos lo que es la información que nos está dando, cómo la trabajamos para que la gente, y ahí es donde viene el reto, podamos concienciarla para implementar las medidas de ventilación, de renovación de aire, que nos permita diluir el contaminante biológico, en este caso cualquier tipo de virus que podamos tener,
y nos permita disminuir lo que es el riesgo de infección. Esos son los valores y los retos a los que nos hemos enfrentado. Y ahora nos viene el reto más importante, concienciar, enseñar y sobre todo labor pedagógica, como decía anteriormente Samuel, para que todo el mundo sepa valorar lo que es esta norma. Exacto. Y de concienciar hablaremos ahora con Margarita, pero antes de entrar en la parte de concienciación, me gustaría hacer un pequeño adelanto, ¿no? Y empezar a hablar un poco del tema de los umbrales, ¿no? De cómo hemos llegado hasta ese punto para que luego estos umbrales podamos trabajar la concienciación y la divulgación sobre esto. Entonces, me gustaría que introdujerais un poco el concepto de cómo hemos hecho la gestión de los datos, que ese dato pues, sea fiable, pero cómo luego hemos determinado esos umbrales que sean adaptables. Entonces, me gustaría que presentaras la idea. Sí, la idea realmente está basada en cuáles hay de determinados parámetros y la pregunta que nos hacemos es ¿qué nos afecta a la hora de permanecer en un espacio, tanto relativo a la salud como relativo a otros parámetros? Por una parte, ya hay un código normativo que nos tabula umbrales. No venimos de nuevo a decir nada nuevo. Y este documento es completamente complementario al marco vigente. No vamos a desmentir al RITE o a cambiar lo que está diciendo ese reglamento de instalaciones térmicas. A partir de ahí existen ciertos problemas de posible bajada del rendimiento cognitivo, pero sobre todo volvemos al tema de salud. Y ese compromiso entre salud y eficiencia, pero sobre todo salud. Entonces, lo que se determinaron fue una serie de estudios basados en modelos probabilísticos de cuál era el posible riesgo de contagio de determinadas enfermedades, no solo SARS-CoV-2 con la COVID-19, sino también gripe, rinovirus, en un espacio. Oye, según la permanencia que yo tenga en ese espacio promedio, según la actividad que haga, según si estoy hablando, si estoy gritando, si estoy pegando botes, si estoy de una forma más casual, si estoy media hora, si estoy 5 horas, pues todo eso hace que la probabilidad de infectarme en caso de que haya alguien con esa enfermedad, por supuesto, si no va a ser complicado, pues esa posibilidad será variable. No es lo mismo estar en un aula educativa 6 horas, todo cerrado, 30 personas más el docente hablando y habitualmente gritando, me temo, que estar en un centro comercial de paso, tranquilamente, amplio, gran volumen de aire, pues eso la norma tenía que tenerlo en cuenta. Y ese es el espíritu que hay detrás de todo esto, junto, insisto, con todo el marco normativo. No venimos a cambiar eso, sino es apoyarnos en él y complementarlo. Dar ese pasito más que nos hacía falta para implementar toda la transmisión aérea. Ya ha contado José Luis cómo funcionaba todo esto y entonces esos son las diferentes categorías de calidad del aire que hemos implementado basadas en la monitorización de CO2. A partir de ahí, bueno, existe un semáforo que se podrá contar más adelante según cómo está yendo ese ambiente. El semáforo está personalizado para ese espacio, para ese tipo de uso, dentro de 4 categorías. Si quieres continuar sobre eso. Simplemente recordar, vamos, porque además tú has estado a cargo de ese proceso, que todo este desarrollo de umbrales no ha sido una imaginación, un invento, sino que se ha basado en todos los desarrollos científicos de prácticamente el último siglo, porque ya José Luis nos hablaba de Wells Raleigh, que desarrollan el primer modelo de distribución de aerosoles, y a partir de todo eso es lo que se ha implementado, ¿no? Y ha permitido hacer toda esa modelización. Entonces, en ese te invito a que cuentes cuántos modelos has hecho, ¿no? La cifra en miles, no recuerdo si era 8, 9 o 10.000. O sea, estamos hablando de una cantidad de simulaciones tal que nos permitía después discretizar cuál era el riesgo de cada uno de esos tipos de espacios y muchísimas categorías para después sintetizarlas para que el usuario final y el gestor lo tenga fácil. La idea es que al final el usuario tenga un semáforo y diga bien, regular o algo tengo que hacer para mejorar esto. Esa es la idea que hay detrás. Y de que el gestor se preocupe sencillamente de que eso está pasando y que pueda poner, si así lo desea, un cartel y diga mi calidad del aire vinculada a la monitorización de CO2 y transmisión de enfermedades es X, una escala de 1 a 7, a lo largo del año. El usuario tiene 2 formas de conocer cómo está un local, un espacio al que va, oye, pues tiene una categoría que tenemos ahí, que es lo que ha ido evolucionando a lo largo del año, y mi semáforo lo tengo según el umbral de CO2 para el tipo que venga ahí. Hay espacios donde hay una mayor actividad de vocalización o de metabólica, en cristiano pegar botes más o menos, que son espacios, vamos a decir, de donde hay un posible alto riesgo relativo, insistimos en la palabra relativo. Podemos hablar de gimnasios, discotecas, espacios donde, bueno, también hay mucho cariño. Alta exigencia, hablamos de espacios donde puede haber una actividad de vocalización
promedio, no se está en silencio, se está mucho tiempo. Eso equivale prácticamente a un IDA 2 para aquellos técnicos que estén escuchando esta charla, una permanencia elevada. Exigencia media por defecto, oye, pues estoy en un centro comercial dándome un paseíto, no, perdón, alta exigencia era IDA 1, sí. Exigencia media son oficinas y tal, y aulas. Y por último, baja exigencia, es el límite por defecto, disculpadme, que sí es en caso del centro comercial o espacios en los que uno está poco tiempo de tránsito y no hay una actividad en la que se pueden generar muchos aerosoles potencialmente, insistimos en eso, infectivos. Esa es la idea que hay detrás. Semáforo y etiquetita. Eso es lo que tiene que entender el usuario, porque esto no es complejo, no es una norma de alta profundidad técnica. Ha estado detrás, haciendo todos estos estudios basados en modelos Es una ampliamente norma muy técnica con un alto componente científico, pero que se ha intentado traducir y trasladar para que sea pues, lo más sencilla. accesible posible y sobre todo muy flexible, muy adaptable a las distintas circunstancias. Evidentemente todos teníamos claros que aquello de que una sola talla para todo el mundo no iba a funcionar y de ahí que aparezcan todas estas modalidades y además la norma permite mayor flexibilidad incluso, porque hay una herramienta asociada a la norma, una hoja de cálculo que se puede utilizar acompañada. No, pero esto es toda la parte más técnica, más la parte que hay detrás. O sea, al final lo que le llega al ciudadano, y por mucho que nosotros hemos ido evitando, ¿no?, el tema de las etiquetas, como bien comentaba Salvador al principio, ¿no?, que no se trataba de poner una etiqueta COVID-free o libre de COVID o libre de, no sé, buena ventilación. No se trata de esto, se trata de que haya una calificación en función del tipo de espacio y que tú puedas ver, oye, eso se cumple ese semáforo. O sea, la persona se va a quedar con los datos del semáforo anterior, ¿no?, de qué nivel es un nivel elevado y es un nivel de riesgo. Pero detrás de eso hay una categorización de esos espacios, porque no es lo mismo, ¿no?, estar en un sitio de alta concurrencia que de poca concurrencia. Y ahí es donde vamos. No sé si querías añadir algo en este aspecto. Sí, no, esto es algo que desde el punto de vista técnico además es integrable en lo que son los equipos de climatización. De esa forma, bueno, yo tengo un ejemplo con las administraciones públicas valencianas. Me llamaron para una reunión donde estaban las asociaciones de hosteleros, junto con la administración, el secretario autonómico de Turismo y la secretaria autonómica de Sanidad, y ahí estuvimos hablando de estos temas. Ahí es cuando también el secretario autonómico de Turismo, cuando le explicamos lo que era el reglamento de instalaciones térmicas en edificio, que dices, oye, que no es de hoy, que es de el 2007 y viene también de anteriores. O sea, que esto no es algo que nos hayamos inventado. Dijo, hombre, pues si lo tenemos, apliquémoslo. Y es lo que estaban comentando. Dice, con el tema de lo que es el control y monitorización de lo que es el dióxido de carbono, nos permite correlacionar y si encima didácticamente y pedagógicamente conseguimos transmitir a lo que es la ciudadanía, como comentaba antes Samuel, tú vas a un restaurante y te ves cuatro estrellas, 5 estrellas, una valoración. ¿Por qué no tener también un semáforo en los centros hosteleros que cuando tú vayas a entrar al centro, a ese local, sepas exactamente cómo está categorizado y tú seas el que quieres asumir el riesgo o no? O sea, eso es una de las cosas que también se puede poner en valor con lo que es esta norma. Que además hay un punto importantísimo, es que hay muchísimos espacios que ya lo hacen bien desde el principio u otros que no saben que lo están haciendo bien, pero que es muy fácil hacer bien y lo hacen. Es un valor muy positivo directamente decir, ah, pues sí que lo hacía bien. Sí, sí, es que además te permite lo que es la integración de lo que son las mediciones de dióxido de carbono con lo que es el equipo de impulsión de aire limpio, sin necesidad de renovación. Antes comentaba Samuel el tema de la eficiencia energética. Yo sufrí la crisis pandémica en un hospital de referencia, el Hospital de la Fe, donde allí yo sacrifiqué como jefe de servicio de ingeniería todo el tema económico de lo que era la eficiencia energética con una renovación 100% de lo que era la ventilación interior. ¿Por qué? Porque a lo mejor por mi vertiente de técnico en prevención de riesgos laborales y en higiene industrial, yo prioricé lo que era la ventilación por dilución para minimizar lo que era el riesgo de contagio por la presencia del virus del SARS-CoV-2. Entonces es una de las cosas que también hay que tener en cuenta, aunque tenemos la restricción del reglamento de instalaciones térmicas en edificios. Exacto. Aquí me gustaría escuchar a Margarita la visión, ¿no?, más bueno, desde tu punto de vista, ¿no? Sí, a mí me parece importante que como usuarios podamos decidir, ¿no?, a qué sitio vamos, pero también me parece importante que tenga un beneficio muy claro para
y que sea sencillo de aplicar para un, pues eso, para el que tiene un comercio, que tiene un gimnasio. Entonces, esto es importante darnos cuenta de que tiene que tener el beneficio de que va a tener más usuarios o usuarios más a gusto o trabajadores con mayor productividad porque va a haber menos bajas, pero también que se le pueda apoyar. Entonces, el punto es que no sea excesivamente técnico, sino que sea sencillo de aplicación. Y este tipo de semáforo a mí me parece que lo aclara. Medir lo que decíamos antes, ¿no? Medir lo que es invisible, que son los virus y las bacterias, pero también medir lo que ha ocurrido antes en esa sala. O sea, a mí me ha ocurrido lo típico de parar en mitad de un viaje a las 4:30 para que no esté muy lleno el bar, parar a comer a las 4:30, entrar, medir CO2. Dios mío, ¿cómo debía de estar esto antes? Está vacío, no hay nadie, pero ¿cómo debía de estar antes? Porque no han ventilado nada. Me paso y me voy al siguiente pueblo, ¿no? Entonces, eso que es tan invisible te permite verlo y si tú ves, sin embargo, que está vacío, que ha debido haber mucha gente antes, pero tiene una etiqueta de calidad de estas, pues está mucho mejor. Y ahora que veo esta imagen es un poco para el usuario como decir, ¿no? A ver, vuelvo a incidir un poco en lo que tú decías antes. Hay bastantes sitios que ya lo están implementando. Yo creo que es muy importante que ha habido bastantes personas que han entendido muy claramente lo que es la transmisión por aerosoles, lo que es el riesgo de contagio, cómo se puede minimizar con un esfuerzo relativamente pequeño. Incluso en los colegios, ¿no? Con los medidores de CO2 lo han hecho abriendo y pasando frío, pero se puede hacer de una manera con una ventilación forzada mucho mejor, ¿no? Una ventilación constante y adecuada al momento en que estamos. Pero lo bueno es que cuando voy a cualquier sitio, pues lo que estamos viendo aquí, yo sé que voy a beber agua potable, ¿no? Que el agua que voy a beber es potable, que no hay ningún problema, que en mi vivienda voy a tener agua potable, que yo no me voy a planear construirme una vivienda nueva en la cual yo renuncie al agua potable. Bueno, pues lo suyo es que también yo a todos los sitios que vaya no tenga que llevar mi filtro particular del aire que respiro, no tenga que llevar mi mascarilla, que estamos ya hartos, ¿no? Pero que vemos que sigue siendo útil, que yo no tenga que llevar mi mascarilla, sino que vaya mucho más tranquila, particularmente si soy vulnerable, y que yo pueda tener un aire respirable, tenga la garantía de tener un aire respirable. Pues yo creo que dentro de unos años pues nos daremos cuenta de que qué hacíamos contagiándonos unos a otros, compartiendo el vaso de agua sucia, compartiendo el aire muy respirado por otras personas con un nivel indeterminado de todo tipo de agentes infecciosos. No quiero meter miedo porque están ahí, los damos por descontados, pero esto que ha ocurrido, que está todavía acabando de ocurrir en el invierno, tenemos una cantidad de enfermedades infecciosas tremendas, los hospitales saturados, es parcialmente evitable. Por no hablar de las secuelas que nos quedan a cada uno o el bajón que los muy mayores dan después de una infección fuerte, ¿no? Entonces, creo que es una inversión en salud, pero desde luego en economía, clarísima. En gasto, en sufrimiento personal, pero también en gasto económico. Y creo que tenemos que ir a ello. Yo creo que esto será una bola de nieve que lo iremos comprendiendo mejor. Hay que hacer mucho trabajo de explicarlo, de entenderlo y de, digamos, convencernos todos de que tenemos que ir hacia un aire más limpio. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta? Espera, que si no, no se oye en el streaming. Me lo dejo un segundo. Muchas gracias. Ha sido una pregunta la más inmediata. En el semáforo y el umbral que habéis mostrado, dependiendo del tipo de local, ¿tenéis también un umbral que mida la vulnerabilidad de las personas que están en cada espacio? Es decir, dependiendo de que sea residencia de mayores, guarderías, hospitales, no solo la actividad, sino las personas que están en ese espacio. Sí, bueno, aquí no se ve porque es pequeño, ¿no? Pero sale guardería, residencias, tercera edad, en el de alta exigencia. Pero os dejo que contestéis. No, literalmente te acaban de responder la pregunta. Efectivamente es el de alta exigencia, que ya es que de nuevo esa categoría que no la hemos inventado es la equivalente a un IDA 1 en la normativa española. Lo que nos viene a decir es que hay espacios con personas vulnerables en los que hay que tener una ventilación mucho más exigente. Y se ha trasladado esta norma ajustando algunos parámetros de forma un poquito más restrictiva cuando haga falta. O sea, ya existe. Otra cosa es hospitales. Ahí esta norma no entra porque ya tienen sus propias normativas mucho más restrictivas y exigentes. Y también tienen una casuística mucho más amplia. Pero efectivamente tenemos una categoría específica para eso. Porque ya existía. Es lo importante destacar aquí. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta?
Buenos días. Yo quería preguntaros cuál podría ser la aplicación en espacios industriales, espacios empresariales. He visto que habéis nombrado oficinas, pero no sé si podría tener aplicación o hay otro tipo de normas, como comentabas ahora, para hospitales. Uy, ahora me hay que encender. A lo mejor no lo he encendido. Ah. Bueno, pásale el de Samuel un momento. Bueno, cuando hablamos de espacios industriales hay que distinguir. Una cosa son espacios de producción en lo que fundamentalmente lo que hay son ocupantes en los cuales la norma es perfectamente aplicable, y otra es las que haya procesos industriales que supongan la presencia de otros químicos, otros riesgos no relacionados con la actividad humana. Entonces, ahí necesitarían estudios específicos. O de combustión. Y vamos, una de las exclusiones de la propia norma es, por ejemplo, la presencia de fuentes de combustión abierta u otro tipo de procedimientos. Entonces, ahí la propia norma dice, esto está pensado para espacios donde el principal riesgo de contaminación son los ocupantes, espacios de alta densidad o espacios compartidos, en ese sentido. Recordemos siempre que la medición de CO2 nos está hablando de forma indirecta del nivel de ventilación con presencia humana. Hay otras cosas que no están midiendo, obviamente, no estamos midiendo formaldehídos u otros compuestos orgánicos volátiles, tampoco material particulado y sobre todo cosas que vengan de afuera. Todo el tema de contaminantes exteriores o de material particulado exterior, obviamente con el CO2 no lo podemos medir, incluso puede ser contraproducente a nivel de que podemos tener un día de calima, que pasa mucho en Andalucía, y a día tenemos que controlar mucho más la ventilación. Esta norma nos ayuda con ello, nos evita sobreventilar. Entonces, eso también es un punto interesante. Yo me quedo con el término que nos comentaba José Luis al principio, ¿no? Es una medida imperfecta, pero que nos da un valor, que es perfecto. O sea, al final hay que tener en cuenta que es esto, que es una medida imperfecta, pero que realmente nos permite actuar sobre algo. Creo que esto es Y lo muy tenemos que fácil de tener. implementar, que es la otra clave. Y económica. Pero que sobre todo que asociada a la presencia de ocupantes. Es decir, porque habría que tener, uno de los riesgos es aplicar esto en un espacio de baja ocupación en la que haya otro tipo de riesgos en los que nos estaría dando una sensación de falsa seguridad. O sea, imaginemos un taller de pintura, una nave de pintura en la que hay 3 o 4 ocupantes, un gran volumen de aire, pero dice, oye, pues el CO2 está muy bajo, dice, pero podemos tener otros riesgos procedentes del proceso. Y el marco normativo eso también lo tiene en cuenta, por supuesto. El RITE ya nos cuenta eso y nos dice que en ese tipo de situaciones nos vayamos a la norma sectorial de turno o a la NTP. Con lo cual, digamos que estamos dentro de las mismas limitaciones que existen en edificios no residenciales en España. Todo lo que sea fuera de eso, tiene usted que justificarlo de otra manera. Pero no es un problema de este nuevo documento, sino que es común a todo el marco normativo. No es un problema, sencillamente es una casuística adicional. No es un problema, simplemente Sí, una casuística. contextualización. Esto sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Claro. Una buena definición. Me gustaría, si no hay más preguntas, luego seguimos así. ¿Cómo creéis, ¿no? que para que esto sirva para lo que sirve, cómo podemos colaborar diferentes sectores, que lo hemos conseguido para crear la norma, ¿no? Pero para que realmente se implemente, ¿cómo podemos conseguir esta colaboración de diferentes sectores? ¿Qué necesitamos? Una pregunta a quien quiera cogerla porque es un buen reto, ¿eh? O sea que... Yo creo que volvemos a reincidir con lo mismo. Lo que no se conoce no se valora. O lo que hemos olvidado aplicar no lo valoramos. Lo que tenemos que hacer es sobre todo labor pedagógica, labor de concienciación, volver a recordar, antes estaba comentando Miguel Ángel el tema de la normativa específica en lo que son centros hospitalarios, donde hay locales de alto nivel de exigencia de asepsia, una asepsia muy alta, donde hay normativa UNE que te habla de cuál es la ventilación o la climatización que debe tener un quirófano, una UCI, una REA, una URPA, etcétera. Esos niveles dentro de lo que es el sector están muy concienciados. Sin embargo, cuando salimos de estos sectores, nos encontramos en otros ámbitos de aplicación donde a lo mejor lo que es el RITE va, como decía antes Samuel, más al tema de económico, de cuánto dinero me ahorro recirculando lo que es el aire sin necesidad de renovar. Esa labor pedagógica es la que tenemos que hacer entre todos y para todos, para que todos los profesionales también sean conscientes de lo que es la importancia. Y por eso la importancia, valga la redundancia de esta norma, es esa correlación de aquello que medimos, que gestionamos y que procesamos con aquello que nos puede dañar. En este caso, lo que es la salud, con esas secreciones biológicas que puede haber o existir en un medio ambiente laboral o en un medio ambiente universitario o hospitalario o en cualquier otro sector con lo que es la necesidad. Y esa labor pedagógica es donde tenemos que concienciar trabajando todos juntos, porque al final es cosa de todos.
Y como comentábamos anteriormente, ahora mismo lo que es la tecnología es muy económica, pero es que además está integrada. O sea, ya hay equipos de ventilación o climatización que no solo te miden temperatura y humedad relativa, sino también dióxido de carbono. Pues empecemos a potenciar esos equipamientos y teniendo en cuenta también que en aquellos donde no existe podemos tener también lo que son los dispositivos de medición en continuo, que nos permite también enlazar con lo que son los sistemas de climatización para aumentar para aumentar lo que es la renovación de aire en caso de ser necesario, con lo cual potenciémoslo. Y como tú dices, concienciar, o sea, yo desde mi visión de divulgación sanitaria, creo que si esto no concienciamos a la sociedad, es que no lo vamos a conseguir, porque vosotros vais haciendo el trabajo. Como decíamos, había mucho trabajo realizado y muchos aparatos que ya lo hacían, pero nadie lo pedía, nadie lo exigía y se quedaba allí como un dato más. Entonces, creo que nuestra labor de divulgación sanitaria tiene que ir por allí, ¿no? Que cada uno tenga ese poder. Hay que hacer un trabajo especial en organizaciones, tanto públicas como privadas, rompiendo las barreras departamentales, que es uno de los grandes problemas. Igual que la norma 1 y nos hemos tenido que poner de acuerdo de múltiples disciplinas, yo tengo la experiencia de ir a muchas organizaciones, por no identificar ninguna en concreto, y ya infraestructuras y mantenimiento tiene una preocupación, dice, oye, pues quiero reducir los costes, si además ventilo menos tengo que cambiar menos el filtro, con lo cual mis resultados anuales son mejores, menos averías, recursos humanos dice una cosa, seguridad laboral dice otra concreta. No siempre el diálogo y la concordia existen en las organizaciones. Pero claro, para eso necesita que haya una directiva de esa organización, es decir, para mí lo prioritario es mi capital humano y es lo que tengo que cuidar. Y tenemos que romper esas barreras entre todos, entre la pedagogía, entre los que trabajamos en el sector educativo, los que trabajamos en la difusión y los usuarios lo tienen que pedir. Totalmente. Porque en el momento que desde la dirección diga, oye, que señores, que esto hay que resolverlo, ustedes se tendrán que poner de acuerdo los 3 o 4 departamentos implicados y si tenéis que repartir la cuenta de resultados tiene que ser común, pues la tendrá que ser común, ¿no? Yo me gustaría dar una nota también positiva frente a todo esto, y es que el primer punto que tenemos es que ya ha habido un consenso amplio entre los agentes intervinientes en el proceso constructivo. Aquí estamos ingenieros, arquitectos y arquitectos técnicos aparejadores, aparte de químicos, biólogos. Tenemos un amplio elenco de técnicos, médicos, por supuesto, también ha habido el proceso, que me matan si no, bioquímicos, de hecho, pero bueno. Pero yo estoy hablando sobre todo de la gente del proceso constructivo, que son al final los que diseñan los edificios y sus sistemas en el proceso. Y ha habido un consenso total en esos agentes. O sea, ese punto ya es clave. Ya a partir de aquí se puede seguir trabajando. Si eso se volcará a la sociedad, igual que hay muchos elementos en el proceso constructivo que los usuarios finales no conocen, pero que mejoran su calidad de vida, aquí también estamos en ese barco, partiendo además de un punto adicional, que es la información. Esa pedagogía, pero semáforo y papelito que dice yo estoy aquí a lo largo del año, es ese punto extra, pero ya hay un consenso previo que es el importante para empezar a trabajar. Y además lo hay, es lo importante. Sí, ¿Cómo quizás podemos? sobre eso también, efectivamente, hemos aprendido a colaborar mucho entre distintos ámbitos y a darnos cuenta de que eso nos trae una riqueza y nos resuelve los problemas mucho más fáciles, lo que para mí es absolutamente inabordable cuando contacto con los especialistas soy capaz de hacerlo, ¿no? Y además con una confianza en que se está haciendo con mucha experiencia y mucho conocimiento detrás. Pero yo ahora tengo una peluquería en el pueblo, o regento un bar. ¿Qué hago? A mí esto me viene grande. Bueno, pues yo creo que tenemos que también dar el salto desde los técnicos, los profesionales, hacia las instituciones, los ayuntamientos, que el ayuntamiento tenga un servicio de asesoría para que en mi peluquería me puedan decir cómo hacerlo. Me han dicho que es muy sencillo y muy barato, pero yo me lío mucho, ¿no? Pues que desde los ayuntamientos, desde las instituciones, se pueda también apoyar y de una manera estandarizada a que esto se implante, porque la gente lo querrá implantar, pero a lo mejor no sabe cómo, ¿no? A lo mejor se le hace muy cuesta arriba o no sabe qué es lo que hacer, o le venden un aparato cualquiera que no vale para nada y luego ya no quiere seguir avanzando por si le vuelven a engañar, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese es quizás el siguiente reto, ¿no? Un gran reto, y creo que es importante porque va a redundar de nuevo en la marca, ¿no? El ayuntamiento tal de tal ciudad se preocupa por sus ciudadanos y en particular por sus empresarios, etcétera. Entonces yo creo que esto es muy importante porque es necesario, porque si no, enseguida se va a incrementar de nuevo, con cualquier reto nuevo, la desigualdad social. Es decir, los que más pueden van a contratar a los que sean y van a tener unos sitios magníficos, pero el que no puede se va a quedar atrás. Y entonces hay que luchar contra eso, hay que siempre
Yo creo que ese gran reto, ¿no? que estás planteando y que realmente nos lo hemos encontrado, y que por suerte podemos decir que en la norma pues, han participado entidades que pueden asegurar que esto sea un reto, pero que cada vez sea algo más real. Y seguro que podéis explicar pues, alguno de los ejemplos que conocéis bien de organismos públicos que lo han probado, que han empezado a implementarlo y que ahora solo falta el empujón que necesitaban, que era, uno, esta norma, y luego, pues que al final cada vez se vaya pidiendo más para que ya no puedan escaquearse, diciéndolo de esta manera, porque al final, no nos engañemos, que a nivel político y a nivel pues, ayuntamientos, o sea, aunque sea a pequeña o gran escala, hay unos intereses y esos intereses los mueve al final lo que pide la ciudadanía. Por lo tanto, ahora ya creo que vamos a conseguir que ya no puedan escaparse ni que quede olvidado en que ya no hay COVID. Pero yo creo que la norma en ese sentido ya de alguna forma lo ha dejado apuntado y le da un gran papel, igual que la norma ha nacido de la sociedad civil, la propia norma le da ese papel a la sociedad civil. Quizás haya ayuntamientos o administraciones concienciadas, pero yo creo que los grandes tractores van a ser las organizaciones civiles y que hará que la administración se incorpore. La norma da un papel muy importante a los colegios profesionales, a las asociaciones profesionales, que son las que probablemente en muy breve van a estar dando ese apoyo al ciudadano o al pequeño comercio, cuando el colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos, arquitectos técnicos, cualquiera de ellos, va a decir, oye, yo tengo aquí un servicio de asesoría, tengo un listado de técnicos que ya están preparados para esto, están a tu disposición. Entonces van a ayudar mucho a los pequeños usuarios a poder implementar este tipo de cuestiones. Y me imagino que a raíz de esto serán las administraciones las que vayan detrás y se irán incorporando. En ese sentido, la norma ya lo pone aquí. Dice, Exacto. los datos los podrán gestionar tanto organizaciones privadas como públicas, asociaciones, los colegios, los registros. Las auditorías podrán estar registradas en ese sentido. Entonces, cualquiera que tenga interés dice, oye, pues yo lo voy a poner en marcha y lo pongo a disposición de la sociedad. Hombre, y estamos en el Consejo de Colegio, estamos aquí en el Colegio de Ingenieros, o sea, preocupación e interés que hay, seguro. El Colegio de Arquitectos, el de Arquitectos Técnicos, todos lo han mostrado y se van a unir al carro, están deseando. Hemos profundizado, ¿no? sobre el tema de los umbrales. Me gustaría profundizar un poco sobre el tema que tú bien decías de las auditorías. No sueltes el que te toca, auditorías. Bueno, si alguno más se anima, pero en este caso has trabajado mucho este tema. Me gustaría que explicaras un poco cómo es el proceso, ¿no? Que todo el mundo conociera ese apartado, en qué consiste y... Sin entrar en grandes profundidades, bueno, y con el compañero César, que ha sido compañero de fatigas en ese desarrollo, porque además era un tema que podía ser farragoso y lo fue. Yo creo, hoy dándole una lectura cuando venía para en el tren, digo, mira, no nos ha quedado mal del todo y se entiende. Pero lo que se trata es un proceso de seguimiento que al final es bastante sencillo. Esto funciona pues como cualquier elemento, como el coche, como cualquier instrumental. Si cada X tiempo tú no le echas un vistazo, tú no sabes si eso está funcionando bien. Pues el proceso de auditoría, aparte que fue un tema que discutimos y yo me quedé contento de que la auditoría no es un proceso externo que yo lo encargo fuera y ya vendrá un señor. No. La auditoría habla de dos cosas, la autoauditoría y la auditoría externa. O sea, que tú tienes la obligación de hacer un seguimiento y ir recopilándolo. Las incidencias tú tienes que tenerlas controladas, tienes que comprobar cada X tiempo de que eso funciona. Y lo tendrás en un libro, en un registro, que luego será un auditor externo el que va a comprobar que tú, para empezar, que lo has hecho, que has hecho un mantenimiento y de que aquello está funcionando bien. La auditoría es un proceso que puede ser tan complicado o tan sencillo como sea el edificio. O sea que, Exacto. si bien el procedimiento es riguroso y, bueno, podemos decir, tiene sus secuencias por las que hay que pasar, será sencillo en una peluquería de pueblo y será complicado en un edificio de 45.000 metros cuadrados, porque dependerá de la complejidad del proyecto de implementación, de la cantidad de sensores, pero van a ser muy parecidos. Hacer revisión del proyecto de implementación o de implantación, perdón. Dice, ¿este proyecto de implantación era razonable o no lo era? Porque a lo mejor no lo era. A lo mejor, como que dice, vino alguien un poquito menos cuidadoso y lo hizo de aquella manera. Pues el auditor lo tiene que reflejar, porque el auditor va a acreditar con su nombre que aquello está acorde a la norma. O sea que de alguna forma es una segunda garantía ya a la implantación. Y luego va a acreditar, dice,
y durante este último año se ha gestionado como debía de ser, los datos están como tienen que estar, o sea, hay seguridad, los datos se han mantenido, no se han mantenido, han sido accesibles. Y habrá alguien que se irá responsabilizando sobre eso, que no tiene por qué ser el mismo, cada año podrá ir cambiando. Bueno, eso será a potestad del usuario, pero el usuario para estar aquí, para tener esa etiqueta, tiene la obligación de ir haciendo esto. Y un punto importante, Ujú. que aparece un apartado de recomendaciones dentro de ese apartado de auditoría, con lo cual el usuario, el gestor tendrá un informe en el cual se le estará diciendo qué puntos de mejora tiene su edificio para poder corregirlo en la próxima auditoría. Eso también es clave para que en caso de que haya problemas se puedan solucionar. Si medimos sin o no cambiarlo, pasar la auditoría. o no pasa la auditoría. No olvidemos que si no mejoramos algo, con el tiempo se degrada. Exacto. Entonces eso es importante recordarlo. Me gustaría que hicierais una pequeña pincelada así rápido, sin entrar en todo en la norma, pero como un esquema muy rápido, si yo ahora soy una pequeña empresa, como decía Margarita, tengo un pequeño comercio, ¿qué he de hacer para empezar? O sea, para empezar desde qué sensor compro, cómo debo pues, saber si cumplo o no cumplo. O sea, un guía burros de estos sencillo y fácil, un paso a paso. ¿Vosotros cómo lo explicaríais? Algo muy sencillo. Sin entrar en detalle. Hombre, yo empezaré diciendo que lo normal es que llame a un técnico, puesto que esto está pensado para que un técnico lo pueda aplicar de forma sencilla y sobre todo se responsabilice con una cosa que es el proyecto de ¿Y implantación. a qué llamamos técnico? Para que todo el mundo lo entienda, porque nosotros Técnico es una tenemos persona que tenga competencias en el ambiente construido. ejemplos. Pues, por ejemplo, estamos en el Colegio de Ingenieros, Perfecto. pero también estamos hablando de arquitectos técnicos, estamos hablando de arquitectos y cualquier persona que tenga sus requisitos y que esté dentro de un registro. Perfecto. Y lo que la legislación vigente Permita. en cada momento, Lo porque permita. oye, esta norma La norma no intenta entra perdurar. realmente O a sea, definir. imaginemos dentro de 10 años hay una modificación de la legislación, yo qué sé, y aparece una nueva titulación que no conocemos todavía y aparece, bueno, mientras tenga competencias legales podrá hacerlo. Pero que la implementación, o sea, el primer paso no tiene por qué ser solo un técnico, o sea, que yo puedo llamar a una instaladora, una empresa instaladora y que está adecuadamente acreditada como implementadora, Exacto. y me va a hacer un proyecto de implementación, me va a colocar un equipo de acorde a la norma y luego me va a dar una acreditación de se ha realizado una instalación acorde a la norma UNE. Exacto. Claro, digamos, Esa es la gran proyecto. diferencia con me van a vender cualquier equipo. Dice, bueno, cualquier equipo no me van a poder dar una acreditación y si me lo dan, esto estará cometiendo un pequeño problema que ya lo veremos en los juzgados, ¿no? Exacto. Y luego aquí la importancia es que en la norma también hemos tenido personas de prevención de riesgos laborales, empresas que se dedican a prevención de riesgos laborales, y eso va a ser otra de las palancas para que realmente podamos empezar a trabajar, porque a veces pues dices, yo es que no sé dónde, o sea, me pongo como en el papel de un pequeño empresario y digo, ¿y ahora dónde encuentro yo una empresa instaladora que me vaya a poner algo que esté cumpliendo la norma? Porque pues hoy veo en las noticias este evento y pienso, pues yo quiero hacerlo. Pues las empresas de prevención de riesgos laborales ya se están sumando a esto, porque han visto, como bien comentaba Margarita, pues que mejora, ¿no?, el rendimiento en los espacios compartidos como oficinas, como mi comercio, como puedo asegurar pues, que las personas vengan y que al final, siempre lo decimos, lo hemos comentado muchas veces en la norma entre risas, pero es verdad, en este país la envidia mueve mucho y justamente son cosas que nos vamos a beneficiar con esta norma. Que el de al lado, mi vecino, cumpla la norma y empieza a tener más gente que yo, al final me iré sumando. Y aprovechémonos, ¿no?, de esta condición que tenemos aquí. No, es lo que tú estabas comentando. Tú fíjate que desde el punto de vista laboral teníamos un Real Decreto, que es el 486 del 97, estamos hablando, que estaba referenciado al anterior reglamento de instalaciones térmicas en edificios. Posteriormente nos apareció el Real Decreto del 1027 del 2007, reglamento de instalaciones térmicas en edificios, y luego también la reglamentación de calidad de ambientes interiores. Pero sí que es cierto que desde el punto de vista técnico preventivo hay un artículo, que es el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene como uno de los principios generales de acción preventiva el tener en cuenta lo que es la evolución de la técnica. En este caso, volvemos otra vez un poquito a lo que es al principio, esa correlación de lo que es un contaminante existente en el medio ambiente laboral, como puede ser el dióxido de carbono, correlacionarlo con los niveles de riesgo, nos permite también poder desarrollar lo que es esa evaluación de riesgos que nos obliga a lo que es la ley.
Si no puedes evitarlo, evalúa. ¿Evalúa para qué? Para establecer esas medidas preventivas, ya sean de carácter técnico, organizativo o humano, que intente minimizar lo que es el factor de riesgo. En este caso podemos llegar hasta evitarlo si tenemos una buena renovación de ambiente de aires interiores que permita diluir lo que es el contaminante biológico existente, cualquier tipo de virus, al mínimo existente o al mínimo de capacidad infecciosa. Eso es una de las cosas que desde el punto de vista técnico preventivo nos permite también compaginar ese método de valoración que ya existe también, que es el Biogaval, que desarrolló el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, con otro gran referente en materia de prevención de riesgos laborales, que era José Luis Llorca, que es un compañero y amigo, como le decía yo, un clásico ya de la prevención de riesgos laborales, y nos permite, junto con eso, ya te pueden tener lo que son los condicionantes técnicos o los métodos para poder valorar y validar y encima disponer de lo que son las medidas preventivas para poder eliminar. De esta forma, pues es como tú decías, si el de al lado lo tiene y le va bien, y si yo tengo una red que ya me obliga a lo que es la ley a cumplir con ella, pues oye, utilicemos el mundo de la prevención de riesgos laborales para poder ir un poquito más allá de lo que es la implementación de la norma. Exacto. Pues para ir, nos quedan 10 minutos. Sí, sí. Como anuncio, vamos, no como anuncio, sino como invitación o como ánimo. Dice, hablaba antes de que había estado con la Asociación de Instaladores de Valencia. Bueno, ya están tardando ya en abrir los registros, las asociaciones de instaladores y las asociaciones y todas las asociaciones, decir, oye, empresas instaladoras que se van a acoger a la UNE y listado teléfonos ya para que cualquiera que se quiera apuntar, pues ya sabe, dice, mira, pues aquí, mira, hay uno cerca que ya está aquí en este registro en Valencia, en Madrid, en donde sea. Y desde aquí recogemos el guante para, Y desde Aireamos, apoyar a todos los colegios en compartir, ¿no? estos listados para que hayan sitios de referencia donde mirarlo. Al final lo que queremos es facilitar a que las personas se sumen a esta norma. Pues como decía, nos quedan 5 o 10 minutos para cerrar la mesa y antes de pasar a ver si hay alguna pregunta más, me gustaría que cada uno pues, pudierais hacer esa carta a los reyes del futuro, de cómo vemos, ya no solo de aquí 3 años, o sea, ya no me pongo en un escenario de 5 porque creo que es complicado, ¿no? Pero vuestra carta a los Reyes Magos para decir, oye, de aquí a un año me gustaría que fuera esta situación, ¿no? O qué tendríamos que hacer para que eso se cumpliera. ¿A quién más tendríamos que lanzarle ese guante para que esto se llegara a implementar? ¿Quién quiere empezar? ¿Margarita? Bueno, a mí me gustaría que no volviese a ver en los inviernos otra vez lo de todos los años. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, ibas de veraneo, muy pequeña, ibas de veraneo y eran las típicas diarreas estivales que eran inescapables. Bueno, no eran diarreas estivales porque te tenías que hacer al agua que tenía distintas sales, es que era agua en localidades que admitían a muchísima gente y que no tenía la calidad microbiológica adecuada. Bueno, pues aquellas diarreas estivales acabaron pasando, ya no las hay en ningún sitio de veraneo ni de turismo, que el turismo sea muy bueno, pues que ocurra lo mismo, que en el invierno haya un nivel inferior de enfermedades respiratorias, especialmente en los más mayores, que son los más vulnerables, pero en todo el mundo. Y que las reuniones de Navidad y todas las compras pre-Navidad y todas estas que hacemos, pues que sean más seguras. Que se note el año que viene ya. Exacto, Es esperemos. mi deseo para los Reyes del año que ¿Qué viene. crees que tendría que conseguir, ¿no? ¿O a quién podríamos enredar para que esto... Pues yo creo que entre todos, yo creo que esto es una bola de nieve. Esto se entiende fácil y lo que hay que hacer es que sea fácil la aplicación de la norma, ¿no? Que haya listas de instaladores, y yo sé a quién llamar cuando me tienen que hacer algo con la instalación de gas de casa. Bueno, pues que yo lo sepa también en mi empresa qué hacer, ¿no? Yo creo que hay que difundirlo mucho, hay que difundirlo. Entonces yo creo que eso es esta importante, imagen ¿no? nos la quedemos todos en la retina, porque realmente es una imagen que simboliza muy bien lo que queremos conseguir con esta norma, ¿no? O sea, aquí es el agua, que ahora ya a nadie se le ocurre esto, y como tú decías ya lo de las diarreas, pero que simplemente sea para trasladarlo al aire. No puedo más que andar lo que decía Margarita. Dice, a mí lo que me gustaría, como deseo, es que dentro de un tiempo, cuando yo hable con mis hijos, les diga, dice, cuando yo era joven nos poníamos malos en invierno. Y lo vean como una cosa bastante extraña. Y dice, ¿por qué? ¿No? Dice,
que la sociedad tengamos la misma conciencia que cuando ahora miramos a 20 años atrás decíamos, ¿tú te acuerdas que se fumaba dentro de los edificios? Y nos parece una barbaridad. La primera vez que yo fui a Estados Unidos se fumaba en el avión y aquello era una cosa horrible. Y nos parece, dice, madre mía, qué locos estábamos, ¿no? Dice, pues que dentro de un tiempo digamos, ¿tú te acuerdas que la gente no ventilaba o que no lo valoraba? Dice, qué barbaridad. Ese sería mi deseo. Y si le tengo que pedir algo, le voy a pedir a San Google que dentro de un tiempo, cuando yo vea si en Google Maps, zona muy concurrida, diga zona muy ventilada, zona muy poco ventilada, y que adopte la UNE como indicador. Eso es lo que le pido a San Google, que nos escuchen desde California. De hecho, ya puedo adelantar un poco, ¿no? Que estoy implicada en un proyecto con la Fundación que va de esto. Va de esto. Es este Facebook donde comunica estos temas y que, bueno, más de uno sabe un poco de qué va y que justamente busca esto, ¿no? Que San Google nos ayude porque al final es donde todo el mundo acaba mirando, no podemos engañarnos. Sí, y no solo se fumaba en los aviones, también en los hospitales y te Sí. recibía el médico con el cigarro en la boca. Y en las aulas. Y en las aulas hemos hecho muchísimos exámenes con la nube Sí. Con la del miga. cigarrillo. Pero bueno, no, yo lo que comentabas, yo más que hablar a corto plazo, un año, yo hablo más del presente inmediato. Has abierto antes una puerta que hay que explorar, que es el mundo laboral. El mundo laboral hay una serie de organismos públicos, como puede ser la propia Inspección de Trabajo en sus campañas periódicas que va realizando. Si se consigue hablar con la Inspección de Trabajo, probablemente entre lo que es el proyecto, pero ya no solo eso, con los institutos de las diferentes comunidades autónomas que pueden también abrir lo que es la puerta para que en el medio ambiente laboral se empiece a cumplir y se empiece a trabajar, como decía antes Samuel, con salud. Porque al final, que queden dentro de unos años que nuestros hijos nos pregunten, anda, ¿y os poníais malos en invierno? Pues sí, nos poníamos malos en invierno. Ahora es algo que hemos conseguido gracias a esta norma y gracias a correlacionar valores, poder controlar, poder medir, poder gestionar y poder actuar. Entonces, actuemos junto con lo que son las administraciones públicas para poner en valor lo que es la norma. Exacto. Algo que parece tan claro y tan evidente y veía en el público que sí, pero que por desgracia pues cuesta. Hay demasiados a veces intereses o dificultades. Sí, son las Micro. inercias y a veces que, bueno, primero hay que hacer cambios internos para que esto acabe pasando. Entonces, favorezcamos que hayan estos cambios o exigencias externas. Entonces, poquito a poco. Yo creo que, como decíamos al principio, estamos poniendo el camino para poder empezar a caminar. Pues Miguel yo Ángel. tengo un punto y es que no podemos olvidarnos de los colectivos vulnerables. ¿Mm? Y eso es una cosa que hemos estado viendo en esta emergencia sanitaria, los ancianos encerrados en las residencias a cal y canto sin poder salir, incluso en sus últimas etapas de vida solos por culpa de todo esto, eso no se puede olvidar. Y pienso en otro tipo de vulnerables, los bebés, Mm. niños, que los metes en guarderías. Y no olvidemos cómo empezó el tema de la transmisión por aerosoles. Una madre preocupada porque su hija estaba todo el día enferma. También era física, entonces se puso a investigar estos temas, ¿no? Pero niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas a las que hay que cuidar, hay que sobrecuidar. Bueno, nunca se puede cuidar en exceso en este caso, ¿no? Pero esa atención que muchas veces se olvida las personas vulnerables. Ujú. Eso puede ser ya. El medir en residencias de ancianos, el medir en guarderías. Empiezan a salir los escándalos cuando se hace eso, pero oye, la vida es así, no lo he inventado Hay yo. que sacar Salen esos provecho. escándalos y podemos mejorar de forma integral ya su vida. Hagámoslo, que no cuesta tanto. Tenemos que sacarle los colores a más de uno Sí. para mejorar. Y Que estamos en carnaval. te por miraba cuando habló de las guarderías, de las residencias, y la cara de Margarita iba cambiando realmente porque es como ella veía allí virus. Pero que yo creo que más que saber los colores, al revés. Lo que hay que hacer es que aquellos que lo hagan bien aplaudir. También. sean los tractores y sean los que dicen, oye, ¿por qué la gente empieza a ir más a esta guardería? Porque ya no es porque tenga más inglés o menos inglés o no sé qué dice, no, es que aquí me van a cuidar de verdad a mi hijo. Sí, sí, que sea un sello de calidad de salud. Y que todos esos ejemplos de buenas conductas sean las que tienen el resto de la sociedad. Yo cada vez creo más en la zanahoria más que en el palo. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo para trabajar en prevención en salud, porque al final si estamos previniendo, estando en espacios que sean seguros y saludables, evitaremos enfermedades y evitaremos los riesgos de estas enfermedades. O sea, no olvidemos pues, todo el colectivo de COVID persistente que teníamos aquí también a representantes. O sea, que al final es
oye, me queda una enfermedad crónica por culpa de una infección. O sea, que no es tan banal el contagiarse de algo y decir, no, es que estoy una semana enfermo. Bueno, puedes estar una semana enfermo o luego quedarte toda tu vida con una serie de patologías o de temas. Sí, efectivamente, ese es un problema y yo precisamente cuando he empezado a hablar he empezado con ello, ¿no? Porque no es solo que pase la infección. Con este virus hemos aprendido que se tienen secuelas, que las tienen las personas que nos han infectado de la manera más grave, que es quizás lo más sorprendente, que duran mucho tiempo y hay personas que todavía las tienen. Pero eso también lo sabíamos, esto es algo reaprendido, es decir, hay muchos agentes infecciosos que te dejan secuelas. No eran tan claras porque no nos habíamos infectado toda la población humana a la vez en cuestión de pocos meses y de repente salían muchas, pero las hay y son conocidas. El virus de la bronquiolitis deja secuelas en los bebés, por ejemplo, durante muchos meses o incluso les deja asma para mayores y problemas de sibilancias. La varicela deja el zóster. El sarampión causa una encefalitis a los 10 años, pero aquí ya no tenemos sarampión porque está eliminado en España y solo son entradas esporádicas. En fin, hay muchísimas enfermedades que dejan secuelas y hay que darnos cuenta de que no son gratis, ¿no? De que todas aquellas que nos podamos quitar con vacunas vamos a quitárnoslas, pero todas las demás vamos a enfrentarnos a una cantidad inferior del agente infeccioso para que entrene a nuestro sistema inmunitario y no nos cause síntomas graves. Entonces, bajar la cantidad, que es lo que se logra con el conocimiento de cuánto de respirado está el aire por otras personas, con la medida, la estimación que nos da la medida del CO2 en continuo, yo creo que es fundamental porque va a ser calidad de vida y ahorro económico. Y además ahí hay un punto muy importante también enlazando con lo que cuenta Salvador. Es una medida no farmacológica que evita que recurramos a la última capa, Claro. vacunación y sistema inmune. Vamos a tener estrategia multicapa, que hay más capas, como ya se sabe a lo largo de esta experiencia, pero esto es muy importante y es comunitaria y el usuario no le molesta. No es la mascarilla que molesta, que es una capa utilísima, o el testeo preventivo, o la vacuna, ¿no? Es una capa que nos afecta a todos. Muy sencilla y muy Tiene fácil. menos efectos secundarios. Vamos a decir que sí. Sobre todo, no seamos tan farmacológicos a veces, seamos más preventivos. Perfecto. No sé si alguno quiere añadir alguna frase más. Si tenemos alguna pregunta más. Sí, bueno, insistí en lo que estáis comentando. Habéis puesto el ejemplo del agua, el ejemplo del humo del tabaco. Lo que cambió la situación fue la intervención de la autoridad sanitaria. ¿Qué conversación habéis tenido con las direcciones generales de salud pública? ¿Cómo han recibido la norma? ¿Qué os han contado que van a hacer? ¿Por qué no están aquí en la presentación de la norma, ¿no? Si es tan esencial la intervención de la autoridad sanitaria. Gracias. Bueno, hemos tenido, como veis, esta Comunidad de Madrid, o sea, ha habido participación tanto desde el grupo de trabajo de Aireamos como de muchos de los miembros que hemos participado en la norma. Estamos colaborando con el Ministerio de Sanidad. Es verdad que ahora hay cambios, ¿no? Pero se está compartiendo la norma. Sabemos que son cosas que van más lentas. Al final hay que empezar a poner el camino para crear esta norma y que poco a poco se vaya convirtiendo en legislación. O sea, que han estado, saben las ideas que plasmábamos en la norma y sobre todo la prudencia con la que lo hacíamos, porque aquí no hay que olvidar que no podemos pedir un cambio de un día para otro. Sabemos que hay que adaptar los espacios, que hay que adaptar los ambientes y eso requiere tiempo, tanto a nivel privado como a nivel público. Y eso es en lo que se está trabajando. Entonces, yo creo que con ellos hemos visto que el camino está haciéndose y que podemos decir que el guante lo están recogiendo. O sea, que todavía falta, pero que realmente están involucrados. No sé si alguien quiere añadir algo más de las conversaciones que podemos haber tenido. O... Tengamos en cuenta que las administraciones siempre se mueven en muchos de los casos de abajo arriba. Exacto. Presión ciudadana, necesidad ciudadana, hace legislación. Al revés, no suele implementarse tan bien. Esto va de abajo arriba y es lo que han hecho los diferentes colectivos, colegios y universidades. Generar esa necesidad, dejarla más bien, ponerla en relieve y con la Demostrar. presión poco a poco hay administraciones que se están sumando, otras están todavía en el proceso de terminar de entenderlo o de valorarlo y ahí estamos. Bueno, pues si no hay más preguntas, al final yo lo que me quedo es con 4 conceptos, ¿no? Que es el de prevención en salud, una prevención real, lo que queremos con esta norma, que
gracias que hemos tenido una norma inclusiva, que eso nos va a ayudar a permitir, ¿no?, a que se vaya implementando y que no acaba aquí. O sea, que todas las personas que hemos formado la norma estamos abiertos para trabajar con colectivos que o no se hayan sumado o que no los hayamos tenido en cuenta y que, pues oye, que estamos aquí para trabajar y para evolucionar la norma o todo lo que sea necesario, que sobre todo queremos trabajar en calidad de vida, porque al final es lo que a todos nos determina nuestro día a día, y en el ahorro económico, que al final sabemos que, bueno, nos movemos por el ahorro económico que representa en las empresas, en nuestro día a día personal también. O sea, que realmente creo que es una norma que tiene en cuenta estos dos aspectos, como bien remarcaba Margarita. Así que muchas gracias a todos, no solo por las intervenciones en la mesa, sino por el arduo trabajo de todos estos casi 2 años que llevamos. Y nada más, doy paso a la clausura con el vicedecano del colegio. Buenos días a los presentes y a los que nos siguen a través de la red. Y para mí es un placer clausurar esta jornada, cosa que hago en nombre del decano, Fabián Torres, que por obligaciones profesionales no ha podido estar aquí ahora. Para el colegio es un placer alojar jornadas de este tipo. El colegio tiene que ser una entidad que esté volcada hacia la sociedad, que salga afuera, y yo pienso que esta norma tan oportuna pues es una muestra de la unión entre la academia, las instituciones de investigación, la Asociación de Normalización. Y bueno, en un tema tan importante como ha venido a poner de manifiesto la COVID, que tenemos que cuidar la calidad de los ambientes interiores en los que desarrollamos nuestra actividad profesional. Y afortunadamente todos somos conscientes de que la calidad de esos ambientes es un factor decisivo. No estamos aquí en el momento cuando empezamos a hablar de la COVID, que no teníamos que proteger, que las mascarillas no valían para nada. Afortunadamente hemos superado esa fase y somos conscientes del valor que tiene la calidad del ambiente. Yo creo que también es un acicate para las empresas y el CO2 pues es un gas que está muy de la mano de la industria. La industria ha desarrollado desde hace mucho tiempo elementos para la medición, bien del tipo infrarrojo, bien del tipo células electroquímicas, y es un gas que la aplicación de estas técnicas de medida a los ambientes más del entorno nuestro, pues yo pienso que también contribuye al desarrollo del equipamiento. Y nada más, decir que el colegio, otra vez más, estamos totalmente a disposición de la sociedad civil para hacer cosas de este tipo, porque el colegio tiene fundamentalmente 2 misiones: prestar servicio a sus colegiados y prestar valor a la sociedad. Muchas gracias.